más de 45 grados de temperatura. 3, 2, 1, 0. Aquí está el silbatazo, la descarga de adrenalina. Y aquí vamos a hacer historia, a rozar la gloria, a vivir el circo máximo, la batalla final, el juego límite del fútbol mexicano. Esta es la liga, esta es tu liga y la estás viviendo a través de TV Azteca. Cruz Azul buscando la hazaña en la cancha de Santos Laguna. Primera pelota que sale del terreno de juego y la pone en circulación Castillo. Castillo para Juan Pablo. Llega y choca Ludueña, revienta Beltrán, la tiene Benítez. El hombre que cambiara la historia en el partido anterior en el juego de ida con un gol al 85 que tiene a Santos. A Santos arriba en el marcador, la gente ya se presenta en la cancha de inmediato. La presión sobre Cruz Azul. Toca Sabá que se bota, la tiene Lozano. Levanta la cabeza, se apoya mejor en el vértice, atrás con el Cata Domínguez. Llega la presión, este es Torrado que pone la pelota abierta, hay que ampliar el campo. Buscan a Lozano, se le escapaba, llega y gana. Arce también marcó gol el jueves pasado. Y aquí viene Buoso a encarar, a meter potencia, a retar al Cata Domínguez. Una pinta amaga, ya le cayeron dos. Llega también Lozano. Dientes apretados y hay falta. Falta de Matías, estamos viendo aquí la repetición, le llegaron dos a la marca, eran Domínguez, Jaime Lozano. Sí, le pega un pequeño jaloncito a la camiseta de Jaime Lozano. El auxiliar está bien con el mando. Y recuerden que el fútbol tiene misterios indescifrables. A veces cosas muy extrañas, insólitas llegan a pasar en estos juegos al límite. La tiene Benítez, toca pelota en aceleración para el griego Castillo, que es peligrosísimo. Después la salida de Riveros la tiene Gerardo Lugo. Yo soy pinimexista porque Comex es el color del fútbol. Este es Viñeri, que va a ir al reto con Fernando Ortiz. Viene Viñeri, el uruguayo se encuentra al jefe de la defensa de los guerreros y la tiene en tiro de esquina el conjunto de Cruz Azul, Rafa Ayala. Sí, es lo que reclamaba, por supuesto, la defensa de Santos. Aseguraban que el último en tocar la pelota había sido el jugador de la máquina, Viñeri. Tenemos el primer tiro de esquina de la tarde a los 2 minutos de juego. Está ganando Santos de eliminatoria 2 goles contra 1. El calor va a ser fundamental. Una variable que puede marcar diferencia. Le va a pegar el Jimmy Lozano. Pierna izquierda, se mete en 5 de la máquina a buscar el remate. Atención con Riveros, que va muy bien por arriba. Ya le va a pegar el Jimmy, viene el cobro en corto, pelota suelta, la buscaba el Cata Domínguez, llega Lozano, mete centro, la saca de atrás el Guti Estrada, quería recoger Benítez, se impone con fuerza Gerardo Lugo, toca Torrado, y Torrado encuentra al gringo, y viene Lugo y se encuentra después a Ortiz, pelota suelta, revienta el conjunto de la comarca, recoge Villaluz, con intensidad estos primeros minutos, va por ella Fernando Ortiz, hace la pinta y la deja para Osvaldo. Un desesperado Daniel Guzmán, David Medrano en los primeros minutos porque ve a su equipo muy metido atrás. Sí, se dio cuenta Daniel, por eso saltó de la banca. Un par de ajustes que llaman la atención por parte de Daniel en el parado del equipo. El medio campo hace que Lorito trabaje como volante central y no el Chato, cuando normalmente Juan Pablo es el que juega ahí. Hoy mete a Lorito como volante central y que el Chato vaya por la izquierda. Y al frente repite lo que intentó en el partido de ida. Que Benítez, que normalmente juega centro derecha, juegue centro izquierda para que evite al Cata Domínguez y vaya contra Beltrán. Sabe Daniel que es mucho más rápido el Cata que Beltrán, por eso busca que el ecuatoriano pueda tomar nuevamente a Beltrán en el espacio abierto. 44 grados centígrados marca el termómetro que tenemos en la cancha. Viene Buoso en duelo cerrado con el Cata Domínguez, línea de fondo, ahogado precisamente contra la raya. Llega Lozano, le hacen el 2 contra 1. Siempre veremos a 2 de Cruz Azul siguiendo a Buoso, que es un alarde de potencia. Va a ser saque lateral para los guerreros. Carlos Sequeiro, ¿cómo está la banca de la máquina? Empieza Marcariana a platicar, a intercambiar puntos de vista con Galindo. De pie Bengoechea, como ya es costumbre. Y viene Santos. Un gol sería importantísimo para poner a Cruz Azul contra las cuerdas. Revienta abajo Lozano. Guarda Rafa Figueroa. La pide Lorito Jiménez. Van con el oro. Ya le van a caer 2. Vean la presión de la máquina de inmediato. Cayeron 3 a buscar esa pelota. Salta Viñeri, acelera el uruguayo. Va a encarar a Fernando Ortiz. Viene reculando toda la defensa de los guerreros. Estupendo cambio de juego. Va a llegar Monet. Este es peligrosísimo. Metió un centro a gol. El partido anterior viene centro. Por arriba se impone el de ex Estudiantes de La Plata. Fernando Ortiz, pelota en disparo que mete Villaluz. Y Boing, 100% mexicano. Prueba sus 10 deliciosos sabores hechos con pulpa de fruta. Porque todas las frutas quieren estar en Boing. Brutalmente delicioso, Eugenio Díaz. Tiene que tener mucha atención el equipo de Santos porque regalan balón, queda corto del sector izquierdo porque Castillo habitualmente va mucho, Toño, por este sector.
Cuidado, porque si regalan espacios, de repente se genera el mano a mano. Y veíamos la toma en las entrañas de la portería de Osvaldo Sánchez. Sale Ortiz. Hay que recordar que el argentino está medio lesionado del tobillo y que está haciendo un gran esfuerzo por jugar y que ha jugado infiltrado las últimas 2 semanas. Viene Riveros que la pierde. Arranca el Chato, la pide Benítez. Viene el hijo de la Pantera, la pide Arce. Aguanta Benítez, perdió un tiempo. Todavía Lorito. Ya le cayó Villaluz y saca Torrado. Vean que como limpia la zona Gerardo, pierde la pelota Benítez. En un alarde de orgullo regresa a recuperarla. Viene Arce, pica, línea de fondo, mete centro buscando a Bozo que ya no alcanzó a llegar. El parado defensivo de Cruz Azul es el mismo que ha mantenido Marcarián durante todo el torneo. La línea de 4, clásica. Quizá hoy un poquito más salida en la izquierda con Jaime Lozano, que juega otra vez en la posición de Chávez. Aprovechando que Cruz Azul tiene 2 todoterreno en la contención, como el paraguayo Riveros y Torrado. Eso permite que Lugo y Villaluz intenten ser los hombres que abran la cancha y que le den profundidad al equipo. Quizá el problema, Andrés, que ninguno de los 2-9 sea muy hábil en el mano a mano. Cierto. Tendrán que esperar a retener la pelota para permitir que lleguen los volantes. Necesitan colaboración, ¿no? No es gente que por sí sola te pueda armar jugada. Y ahí llega Ortiz y se apoya con Arce. Quería sacar la pelota, la pierde Arce. Balón por abajo, rebotado en Fernando, que llega a barrer de última instancia para evitar que esa pelota pudiera llegar al área. Apareció también el apoyo del Guti Estrada. Vamos a tener tiro de esquina. Rafa Ayala, el segundo de la tarde a favor de la máquina. Sí, está sufriendo la defensa de Santos y por eso los gritos de Osvaldo Sánchez, quien además tiene 12 bolsitas de agua, de las cuales ya le pegó a 2. Y va a ser importantísimo, la hidratación. El que la descuide la va a pasar muy mal en los últimos 15 minutos. Viene el cobro de Lozano, salta Juan Pablo, la gana el Chato. Llega desde el fondo, Villaluz va por ella. Viene el choque arriba con todo entre Bozo y Beltrán. 2 toros fueron a buscar esa pelota. Recoge Lugo, la tiene Lozano. Está haciendo una buena fase final de campeonato. Jaime Lozano se ha ganado la titularidad como lateral de la izquierda. Para Sergio Marcarián, este es Villaluz, que de inmediato pone a funcionar su calidad, su talento. Aquí le sale muy largo el servicio buscando a Viñeri. Y Daniel Guzmán salta otra vez a dar indicaciones. Por cierto, señor Medrano, en cuanto Armando Archundia diga que se ha acabado el primer tiempo, la presentación estelar de la gran campaña olímpica de TV Azteca. Lugo mete disparo, Lugo, pelota suelta. Viñeri, recentro. Figueroa la mandó para afuera. Estuvieron a punto de cometer un desastre. Arranca el partido otra vez como en la capital de la República. Está preocupado Daniel. Santos no encuentra la zona en la cual tiene que recuperar la pelota y lo está haciendo en la última línea y en la última zona del campo. Por eso la preocupación del técnico es buscar que su equipo adelante, que en medio campo empiecen a apretar y que ahí se haga la recuperación de la pelota y no en el sector defensivo. Y vamos a tener tiro de esquina, el tercero para la máquina. 3 en 8 minutos casi de juego, le pega Lozano, se aguanta Osvaldo, la saca Figueroa. Recuerden, en cuanto pite el final de la primera parte, Armando Archundia, el estreno olímpico de TV Azteca, nuestra gran campaña, la tienen que ver, Si les gustó la de Europa, la de la Eurocopa la tienen que ver. No saben lo que fue María en esa campaña, lo que fue también Martinoli. No, bueno, Martinoli fue una cosa espectacular. Sí, hay que verlo verdaderamente, histórico. Y llega Riveros, y vean cómo llega, pelea y aprieta uno de los hombres más aguerridos del fútbol mexicano, que es el Guti Estrada. Saca la pelota, comete falta finalmente, y la gente le mete presión a Armando Archundia, la tiene Torrado, que se ha convertido en un hombre fundamental en el medio terreno, la tiene después Miguel Sabá, salta Torrado, otra vez tiene abierto a Lugo. Ya llega en el apoyo Carlos Bonet, el paraguayo ha tenido una gran temporada bajo el mando de Sergio Marcarián, la presión es del Chato Rodríguez. Este es Gerardo Lugo, no fue titular en el partido anterior, llegó barriendo ahí Juan Pablo. Y de Juan Pablo para Viñeri, y levanta la mano dentro del área Miguel Sabá, pelota corta, sale con todo Osvaldo. Al choque. La actitud de Daniel demuestra que esto no está planeado. Esta no es la estrategia. Y entonces busca el técnico que su equipo salga. Y adelante líneas que no permitan que Cruz Azul. ¿Y cómo recibe Viñeri? Que mete el servicio y choca la pelota ahí en Fernando Ortiz, pero está perdiendo balones Santos allá abajo. Es que en casi 10 minutos, Toño, Cruz Azul está siendo muy superior a los laguneros, está teniendo la pelota, está llegando con peligro, está poniendo muy nervioso Cruz Azul a los futbolistas de Santos. Se ve desconcertado en este inicio de partido Santos Laguna, Cruz Azul ganando balones en zona muy comprometida.
9, casi 10 minutos de la primera parte. Y en el centro la saca Fernando Arce, estupendo a primer palo. Va a llegar por ella Gerardo Torrado. Salta de la banca, pegar un par de gritos Daniel Guzmán. Mete centro Torrado para Lugo. Salta y se lanza de palomita Matías Buoso. Vean cómo recoge Villaluz. Presiona Benítez en el fondo. Busca Carlos Bonet un receptor, la mete larga. Vean el cabezazo, peina Miguel Sabá. El mundo cambia, el valor de la información no. El Sol de México, información real para un mundo actual. Pídelo a tu voceador. En la banca de Santos, que parece haber mucha adrenalina en este momento, Eugenio Díaz. No, cómo no, se sabe que un gol es la diferencia y un gol no es nada. Está muy pendiente el técnico de que su equipo no está fino en el toque y eso le está causando problemas porque Cruz Azul se le está viniendo encima. Hizo un gran primer tiempo la máquina en el partido anterior. Le faltó pegada. Aquí viene Lugo. Y Lugo, pelota botando. Lugo mete tiro. Pelota arriba. Por ahora Cruz Azul en este arranque ya se acomodó mucho mejor que Santos. El equipo de Daniel no encuentra la zona de recuperación. Cruz Azul la tiene clarita. Tiene muy buen trabajo de recuperación en este arranque con Riveros y Torrado. Está abriendo bien la cancha con Lugo y Villaluz. Y Santos todavía no logra meterse a la dinámica del juego. ¿Y qué se escucha detrás de la puerta de Osvaldo? Me imagino que hay mucho nervio, Rafa. Obviamente apoyo, mensajes de apoyo para el portero de Santos de parte de la afición que está completamente entregada. Hay que recordar que al minuto 30 se hará una pausa para que los jugadores puedan hidratarse. Porque recordamos que estamos arriba de los 40 grados de temperatura. Toca Riveros, el paraguayo. Deja para César. Villaluz levanta la cabeza, se la pide del otro lado Lugo. Van al centro con Sabá que se bota, pelota muy larga. Llega el gringo Castillo. A ese le encanta ir al ataque. Deja para Arce, que ha sido héroe en la comarca lagunera en los últimos partidos. Vean cómo llega, pelea y se barre. Arce, balón muy largo, la tiene Bonet. Y de Bonet para Riveros, ya darle circulación, ya darle toque, porque Cruz Azul está manejando, gobernando el partido en este momento. Viñeri se bota, la mete entre dos, recupera el Chato Rodríguez de inmediato para la dueña. Santos necesita a la dueña, este es Benítez y arranca el Chato Rodríguez, abierto por banda izquierda, va corriendo Matías Buoso, van con el argentino, viene el reto, viene el duelo contra Carlos Bonet, otra vez el Chato, sacándose de encima la marca de Riveros, levanta la cabeza, mete centro, buscando a Benítez muy pasado y la va a reventar Jaime Lozano. David Medrano, Cruz Azul está corriendo mucho más que Santos, ¿no? Y es indudable que en algún momento de partido le va a pasar factura el tema físico. Están tomando los riesgos propios de querer buscar el gol del empate que les signifique tranquilidad y nerviosismo al adversario. Tiene intensidad el equipo de Marcarián en la búsqueda de ese gol. Y la mejor forma de disfrutar este partido es con los amigos y con una refrescante cerveza Sol. Cerveza Sol, evita el exceso. Vaya que sí, vámonos a la banca de la máquina. ¿Cómo está el rostro de Sergio Marcarián? Porque el equipo está, al menos por ahora, manejando el partido, Carlos. La describía como ansioso. Marcarián está ansioso por lo que es su equipo, porque tiene la pelota, pero no ha tenido claridad. Un solo regaño para Torrado y dirige Bengoechea. Viene Villaluz. Villaluz toca para Miguel Sabá, que se bota. Miguel mete disparo, la saca Fernando Ortiz. Caía, chocaba dentro del área César. Otra vez Torrado, la pide Lozano. Aquí puede meterle velocidad la máquina. Llega la marcación, el jefe, el dueño de esa zona, que es el Guti Estrada. Por abajo el centro de Lozano, revienta Rafa Figueroa, pelota a la tribuna. Y por lo pronto tenemos ya 13, casi 14 minutos de la primera parte, la gran final del fútbol mexicano, la última batalla. Y Santos sigue arriba en el marcador global, 2-1. Pero la máquina haciendo el gasto, aguantando el conjunto de los guerreros. Sabá tampoco inició el partido anterior. Viene Bonet, mete centro, balón rebotado en el Chato Rodríguez. Y se escucha todo lo que da. La voz de Daniel Guzmán metiendo a su gente al área. Este es Viñeri. Mete centro para Sabá. Salta Figueroa. La tiene Villaluz. Todavía llega la pelota rebotada y la saca como puede el Chato Rodríguez. Después va Bonet. Balón abajo. Lugo apenas alcanza a controlar y llega, castiga, revienta a Edgar Castillo. Iremos con Eugenio Toño a la banca de Santos. Daniel Guzmán está hecho un demonio. Su equipo, David Medrano, está defendiendo al límite. O sea, los defensores y los mediocampistas de Santos están metidos en su área despejando la pelota como sea. Sí, porque Riveros y Torrado están ganando todos los rebotes. Y Ludueña no está físicamente como para hacer un trabajo de sacrificio, de referencia de marca. Entonces, mira, siempre ahí, o Torrado o Riveros
reciben solos. Y ahí Cruz Azul empieza a jugar. Tendrá que equilibrar ahí Daniel, que alguno de los contenciones se bote para que Riveros y Torrado no jueguen tan libre. Y recuerden que nos espera una gran semana a través de TV Azteca. 8 días con el Tri de mi corazón. Miércoles y domingo, Argentina y Perú los rivales. Antes de que arranque la eliminatoria mundialista, el camino a Sudáfrica 2010 ante Belice. Y ahora sí puede salir por fin Santos. Y el Orito la pone larga para el Chato y después para Buoso. Y aquí arranca el Toro Buoso. Llega la marcación, el duelo con Bonet. Viene Buoso. Una finta maga, mete servicio. Nadie cierra, no se encuentra Santos Laguna en el terreno de juego por el momento. Eugenio. No, y el nerviosismo ya te puedes imaginar. Daniel no se ha sentado un solo instante desde que inició el partido porque le pide a su equipo más intensidad a la hora de recuperar el balón, a la hora de la pelota dividida, en donde Cruz Azul definitivamente ha sido muy superior, y le pide también más desgaste físico a los delanteros para que no jueguen tan cómodos los dos contenciones de Cruz Azul. Y la verdad es que Josgar Gutiérrez no ha tenido nada de trabajo en lo que va del partido. Todavía no han probado al guardameta de la máquina, Riveros. Tiene abierto a Lugo, aguanta, va a mandar la larga para Viñeri, la paja Ortiz la tiene el Guti. Y Estrada, que ha tenido un temporadón, pone la pelota larga y arranca Benítez, sale Josgar. Gran salida del guardameta de Cruz Azul. Oportuno, de inmediato, explosivo para mandar la pelota para afuera. La primera que estaba esperando Santos en estas condiciones de partido, para espabilar, para despertar, para que la gente se meta más a animar, porque también me parece, David Medrano, que en la tribuna se siente un poquito de miedo. Y muy bien Josgar Gutiérrez, con el tiempo exacto para cortar la jugada. Y viene Castillo, y qué jugada hizo el gringo, y la tiene Ludueña. ¡Tiro! ¡Gol! Escuadra 1-0, 3-1 en el global. Ludueña, Daniel Emanuel Ludueña, en un partido histórico responde con todo su talento. ¡Qué pedazo de gol acabamos de ver del argentino! Que no había aparecido en la liguilla y que hoy, en el momento, en el instante más complicado de Santos en toda la eliminatoria, tiene una clase, una inteligencia y una técnica individual para pegarle a la pelota, que es, señor Medrano, para quitarse el sombrero. Señor Ludueña, qué gol acaba de hacer usted. Es lo que no tiene Cruz Azul, un jugador como este en el terreno de juego, que él por sí solo sea capaz de convertir un gol. Es buena la escapada del zurdito Castillo porque genera desorden en el fondo de Cruz Azul, pero la definición de Ludueña, cómo encuentra la pelota, cómo acomoda el cuerpo, cómo le entra abajo, ahí la quiso poner y ahí la colgó del ángulo. Y está ganando Santos Laguna, la viste como nadie. Y voy a ir contigo después de este tiro libre. Gilberto Palafox atrás de la puerta de Cruz Azul, porque aquí hay oportunidad para la máquina. Y Cruz Azul tiene que responder pronto. Y Cruz Azul tiene que regresar antes de que el golpe psicológico sea más fuerte. Va a haber tiro libre para la máquina. 18 minutos de la primera parte. Queda muchísimo tiempo. No hay nada definido. Le falta mucha cuerda. Y vaya si tenemos un partidazo esta tarde a través de TV Azteca. Le puede pegar Jaime Lozano. También tiene zurda privilegiada. Van a meterse 4 guerreros al muro defensivo. Atención, porque hay 2 bloqueando la visibilidad del arquero. Viene Lozano por arriba de la puerta de Osvaldo. Gilberto Palafox viste como nadie el gol de Daniel Emanuel Ludueña. Y estás a 2 Alcacelser de disfrutar lo mejor del fútbol. Adelante, Gilberto. Por supuesto, vaya partido que estamos viviendo, lo vimos muy cerca. Vaya categoría de Ludueña, ¿eh? No importa que esté tocado, sabemos que no está en su mejor momento físico, incluso está tocado de la rodilla derecha. Pero bueno, vaya golazo, ¿eh? Se acercaron 3 o 4 jugadores de alguna forma a darle una palmada a Josgar Gutiérrez. Sabemos que en una final el portero cuenta mucho, un portero de experiencia en una final es determinante. Josgar es un portero novato, se acercan 4 jugadores a darle una palmada, a reactivarlo en el ánimo. Josgar Gutiérrez aplaude y va para adelante. Josgar no tenía absolutamente nada que hacer con el tiro de Ludueña. No la saca nadie, el achita la colgó del ángulo. Le pegó como si tuviera un guante de seda en la pierna derecha. La puso donde quiso, donde la imaginó, donde se sueñan los goles. Ahí en el ángulo.
¿Y cuántas veces se lo habrá imaginado Ludueña marcar gol en una final? Perdió una con los Tecos y aquí está, marcando un gol importantísimo para Santos. Y ahora sí la gente se prende, se mete, se anima, se conecta y sube de voltaje la cancha del Corona. Y vean a Castillo, que en la primera incorporación que tuvo le dejó pase de gol a Ludueña. Y de inmediato dice adelante Armando Archundi, atropellaban, o al menos eso parecía, a Fernando Arce. Queda un futbolista de Santos tendido y ya no alcanza a llegar nadie de Cruz Azul por esa pelota. Estoy contigo, Carlos Sequeiro, está cerca. Castillo se hace sentir Torrado con toda la jerarquía y Castillo termina lesionado en esa jugada. Ánimo es lo que le pide la banca de Cruz Azul a los jugadores. Trabajan mucho en levantar el ánimo. Y se los decía antes del gol, nos espera una gran semana, el Tri de mi corazón, 2 partidos. Y hay tarjeta amarilla. Sí, bien Archundia, porque dejó jugar la jugada, dejó proseguir la jugada, y ya que esto ha terminado, le muestra tarjeta amarilla a Gerardo Torrado, que sí le dio una buena patada a Edgar Castillo, que todavía no se recupera y que continúa afuera del terreno de juego. Yo no sé, David Medrano, si este elemento de gol que ha marcado Santos, este escenario, provoque que Sergio Marcarián tenga que empezar a mover sus piezas, empezar a mover, a calentar a los suplentes, a pesar de que Cruz Azul estaba haciendo mejor que Santos. Pero es que la historia se repite, Andrea. Así fue el partido el jueves en la capital de la República, cuando Cruz Azul ganaba los rebotes, presionaba, apareció la calidad individual de Benítez y ¡pum!, adentro. Y acá, igual, cuando Cruz Azul se había adueñado del partido, aparece la clase de Ludueña y ¡pum!, adentro. Tiene una pegada de peso completo Santos Laguna, así lo está demostrando en esta fase final del campeonato. Llega y castiga, llega y ejecuta. Tiene delanteros matones, hombres que llegan y no se tientan el corazón para definir. Vean a Fernando Arce. Y llegaba el Guti Estrada, la buena marca de Lozano, y es pelota para la máquina, que se tiene que apurar, que tiene que responder, que tiene que mandar el mensaje a toda su gente de ir hacia el frente. Y Cruz Azul sabe de lo que habla, y Cruz Azul sabe porque tiene una gran historia. Y vean a Bonet que llega, siguen atendiendo a Castillo. Sí, señor. Parece que es algo serio y no se pueden dar ventajas. Guzmán pregunta, ¿puede o no puede? Siguen atendiendo al gringo Castillo. Edgar está lesionado. Y Santos juega en este momento con 10, pero ya se inspiró, ¿eh? Ya empezó a tocar, empezó a darle circulación a la pelota. Y vean a Benítez. Y arranca y pinta el Cata Domínguez. Y aguantan la llegada del Guti Estrada. Santos esperando, ya regresa el gringo, pero se ve, se le nota el dolor. Tú estuviste también cerca, Eugenio. Un golpe a la altura abdominal, parecía que le habían quitado el aire, pero ahí está de regreso, precisamente tratando de meterse nuevamente al ritmo del juego. No es fácil, el golpe fue duro y hace un calor insoportable. Y recuerden que el próximo fin de semana arranca también la Eurocopa de Naciones y los vamos a eurotizar. Y recoge Lorito Jiménez, deja para Arce, aparece Torrado, toca Buoso, qué buena pelota, busca Buoso dentro del área, de espaldas al marco, sigue Buoso, balón buscando Arce, pelota larga, línea de fondo, llega y lo desarma el Cata Domínguez con todo abajo. Bam de Yusacell, banda ancha móvil que permite conectar de internet en movimiento a máxima velocidad, navega en todo México, Estados Unidos y Canadá, contrátalo desde $300 al mes. No se ha logrado recuperar anímicamente Cruz Azul del gol en contra. Había arrancado mejor, pero después del gran detalle de Ludueña, el equipo de Marcarián no logra meterse al partido. A sabiendas, señor Marín, de que ahora no es uno, son 2 los goles que necesita el equipo de la máquina para emparejar. 3 para salir campeón. Ya es un aspecto mental difícil de manejar, ¿eh? Da la impresión, Toño, de que Cruz Azul estaría muy urgido a meter un gol antes del descanso. Sí. Para que pueda haber otro discurso, otra charla en el vestidor, pero este juego está lleno de volteretas, este juego está lleno de misterios, de sorpresas. ¿Cuántas veces lo hemos visto, Muchas, y en todos los niveles. Que toque a Lorito, entrega para Arce, ahora sí Santos dándole la vuelta, haciendo correr a la máquina. Y el que corra detrás de la pelota se va a terminar fundiendo. Y este es el gringo, vean cómo llega con un desparpajo total. Se encuentra Beltrán, que barre como jefe en la defensa. Le regresan a Bonetti, mejor la revienta ahí Josgar. Y salta Ortiz y gana. Y va por ella Riveros. Y el paraguayo puede cambiar de juego al otro lado con Lozano. Y de Lozano tiene abierto a Villaluz. También la máquina necesita que el joven canterano empiece a mostrar todo su talento. Y este es Viñeri. Y Villaluz le puede pegar también al marco.
No se puede abrir el espacio. Llega Lugo, la baja. Villaluz la revienta en el cuerpo del Guti Estrada. Y así empieza a tocar la máquina. Tiene que recuperarse. Viene centro de Lozano. Vean quién tapa. Ahí es Arce. Y atrás con Riveros. Y vean la cantidad de toques al balón que le da la máquina. Hace la finta Riveros. Se encuentra a Villaluz y este Sabá. Se bota el centro delantero de la máquina. Mete pelota cuchareada. Queda solo Osvaldo. Pedazo de arquero Osvaldo Sánchez. Llega, expone el cuerpo, da todo el pecho y tapa esa pelota. Llegaba Cristian Riveros, el paraguayo. Alcanza a encontrarse a Osvaldo. Le dieron con todo, pero es una final. Le queda larga la pelota a Riveros. El bote es largo y por eso le permite a Osvaldo salir y cerrarle prácticamente el ángulo y obligar a que el paraguayo le rebote la pelota. Pero Cruz Azul tocó 7 u 8 veces la pelota en las afueras del área hasta que encontraron la forma de filtrar el esférico. Vámonos contigo, Rafael, atrás de la puerta, porque antes, con Planax Gel, Desinplanax el dolor. Vaya que sí, Rafa Ayala, te escucho. Y parece que es lo que necesita Osvaldo Sánchez. El golpe fue muy duro. Creo que es donde no le da el sol. Y es que Osvaldo salió como un auténtico valiente, como un auténtico guerrero. No importa. Con lo que sea hay que tapar, ¿no? Sí, no, definitivamente. Es una final. Ya después te sobas. Pero duele más perder la final. Y Osvaldo, hombre, estas le han dado 1000. Y ahí sigue. Y vean a la gente gritando portero, portero en la cancha del Corona. Ídolo nacional, ídolo de la comarca, Osvaldo Sánchez. Tenemos 26, casi 27 minutos de la primera parte. Cruz Azul necesita marcar 2 goles para empatar el global, para mandar esto a la prórroga. ¿Y cómo está Sergio Marcarián, Carlos? Ha cambiado te dejo un stop. Ha cambiado un poco su rostro, ha tratado de levantar el equipo. Primero fue Bengoechea, después el propio Marcarián. Muchos jugadores de Cruz Azul han tenido que ya hidratarse, pedir a bolitos de agua. Pero bueno, es el principal trabajo de Marcarián, el ánimo. Es que vemos la jugada de Osvaldo, con todo saliendo valiente. Así se juega la portería. Con todo el honor de un guardameta. Con todo el orgullo de salir a tapar, de rifarse el físico. Y el Guti y Santos viviendo un buen momento anímico. Está arriba en la eliminatoria. Ha sido contundente. Ha castigado los errores de Cruz Azul. Pero viene la máquina, que también tiene a futbolistas con gran personalidad. Lugo toca, mete centro, la baja Viñeri, la revienta el Lorito. Me parece que Viñeri está muy confundido, ¿no? Sí. Él es un rematador. Es un hombre que tiene que buscar el remate a puerta, pero ha perdido 2 o 3 balones. Entonces, ahora ya en lugar de comprometerse, de buscar el rebote, busca jugar simplemente de poste, bajar la pelota a algún compañero. Y empieza a buscar sociedades porque se siente inseguro para intentarla él, ¿no? Y la temperatura sigue altísima. Y cuidado, ahí algo le dolió a Beltrán, Carlos. Sí, un roce con Benítez, la verdad que sin querer, pero Vemos, sí, Carlos, la jugada del gol. Como Castillo se mete en una estupenda diagonal y deja para Ludueña. Vean la toma y vean el gol. Solo para tus ojos el gol de Santos Laguna. En una extraordinaria toma con todo el equipo de TV Azteca en esta gran final. Y vean, así lo celebró la gente en el Auditorio Municipal de Torreón. Así lo gritaron desde el fondo con todo el alma. El gol de Ludueña. Porque esto se vive en toda la región, en toda la comarca. La tiene Benítez. Y de Benítez para Arce. Y Arce levanta la cabeza, la pone para el ecuatoriano. De nueva cuenta sale el Chato Rodríguez. Una pinta, la pisa y la deja en la banda con Ludueña. Ven cómo la juega el argentino. Toca para Benítez, que viene en el borde del área. Otra vez Ludueña. Y viene Arce. Y Arce para Bozo. Ya no alcanzó a correr Fernando Arce porque marcaron una falta. Le pusieron el alto a Fernando Arce porque si se mete clava el segundo. Coño, vimos, André, la diferencia de delanteros. Los de Santos, todos encaran y gambetean a quien les venga por delante. Los de Cruz Azul hasta ahora no encaran a nadie porque ellos conocen sus limitaciones. Sabá y Viñeri, y con esto le alcanza a Santos para zafar el dominio de Cruz Azul. Peligro de gol, Ludueña, el Chato, Arce. ¿Quién le va a pegar? Y antes de que venga el disparo, te escucho, Gilberto Palafox. Sí, Josler poniendo su barrera, gritando, dando muchos gritos. Y vaya jugada del equipo de Santos, 4 o 5 toques de primera intención. Eso habla de la calidad técnica que tiene el equipo de Santos.
regañando aquí el árbitro Archundia a los jugadores de Cruz Azul que no se quieren hacer para atrás. Muy atento Josgar Gutiérrez. Y le va a pegar Ludueña. Y cuidado con la pierna derecha del argentino. También lo puede hacer Fernando Arce. Tenemos 29, casi 30 minutos de la primera parte. Es la gran final. Viene Ludueña. ¡Mete tiro! En la línea. Saca Josgar la pelota. Alcanza a colarse entre el muro defensivo y en la raya la saca el de Cruz Azul. Palopa que parecía, señor Medrano, muy simple, complicadísimo porque a Josgar le tapa su barrera y tiene que reaccionar tirándose al suelo, metiendo la mano y evitando el segundo. Ya lo ha hecho Ludueña, ¿eh? Él intuye que va a brincar la barrera, le pega por abajo, solamente que alguien alcanza a cepillar la pelota, le quita fuerza y le permite a Josgar llegar. Y yo soy vinimexista porque Comex es el color del fútbol. Eugenio Díaz, allá cerca de Daniel Guzmán, porque van a tomar agua. Sí, se cumplen los 30 minutos que Rafa ya le había comentado. De hecho, los jugadores se han rehidratado todo el partido. Esa es la verdad. Cada vez que se puede, de las dos bancas se tiran las famosísimas bolsitas de agua. Y nosotros también tomamos agua, por supuesto. Todos tenemos que hacerlo. Del otro lado, ¿qué se dice? Si es que se dice algo allí. En la banca de Cruz Azul, Carlos Sequeiro. Y bueno, por supuesto que toda la gente hidratando de todos los jugadores, el que más lo hace es Lugo, que lo ha hecho prácticamente desde el calentamiento, algunos intercambios de palabras entre Sabá y Viñeri, que ahora se acerca, Torrado, cómo moverse, cómo jugar. Es Marcarían el que trata de adelantar a los jugadores, darles algunas indicaciones, es lo que pasa aquí en la banca de Cruz Azul, Toño. Y vemos a Marcarían hablando con sus futbolistas, tratando de cambiar al equipo, de aclarar el panorama, de motivarlos, de animarlos, porque queda mucho juego. Toño, ¿sí? En este instante el médico de Santos le toma pues la frecuencia cardíaca a Castillo, también un poco la presión arterial. Le preguntan si está bien, que diga si no se siente bien para que venga el cambio. Están preocupados por el golpe, pero sobre todo por las condiciones del clima. Constantemente le preguntan si está bien. Oye, y ahí cerca también pasó el jefe de la defensa, Fernando Ortiz, y motivó de particular manera al gringo Castillo, como boxeador. Le tocó la mano. Goles contra 1 en el global. Cruz Azul necesita 2 para empatarla y 3 para ganar el título. Este es el Cata Domínguez, que la pone larga, la baja Juan Pablo. Ya se reanuda todo en el terreno de juego. Vamos a ver si Cruz Azul puede conseguir un gol antes de irse al descanso. A esto le queda muchísima cuerda. Es una tarde histórica para el fútbol mexicano. Hoy vamos a tener campeón. Vean la pelota que llega Rafa Figueroa. No quiere problemas, deja para el gringo. Persigue Lugo. Y Ludueña cada vez se ve mejor en el terreno de juego. Y la deja para el Lorito. Llega barriendo y presionando. Ahí el Lorito Jiménez. Antes el Cata la tiene Riveros. El gol no solamente afectó anímicamente a Cruz Azul, David Medrano, me parece que futbolísticamente también les pegó, porque antes de que Ludueña tuviera esa genialidad, Cruz Azul jugaba mejor, controlaba mejor la pelota, había más técnica individual de sus futbolistas. Y Osvaldo descuelga, Osvaldo sin problema. Seguramente de eso habló Marcarían, de la importancia de que el equipo se pueda enchufar en estos 12 o 13 minutos que le restan, que serán sin duda alguna los más importantes del torneo, porque me parece, Andrés Toño, que si Cruz Azul no logra un gol antes de que termine el primer tiempo, será muy complicado en la parte complementaria, porque ya tendrá que correr riesgos, el técnico tendrá que cambiar el parado del equipo en aras de encontrar un gol, y teniendo enfrente a este tipo de jugadores será muy, pero muy difícil. Con Sony, la experiencia del fútbol es más grande. Sony, socio oficial de la FIFA. Y la verdad es que aún así yo recuerdo grandes batallas y grandes regresos y volteretas. Y en situaciones más complicadas viene Sabá, la pide Lugo, sale a la marca el Chato Rodríguez. Vean cómo llega, muerde y pelea el Lorito Jiménez. Este Riveros, abierto para Lozano. Arranca el Jimmy, levanta la cabeza, va a meter el centro. Se encuentra un guerrero, a un auténtico guerrero en la banda derecha. El Guti Estrada que sale alegre el ataque, entrega para Benítez. Balón rebotado y alcanza a llegar el Cata Domínguez, que es infranqueable. Y luego el balón que recupera Fernando Arce. Y yo soy vinimexista porque Comex es el color del fútbol. Toca Arce para Bozo. La puede tocar para Benítez. Jugada de pared. La tiene el Cata Domínguez y revienta Beltrán. Pero vean quién gana todos los rebotes. Santos viviendo el mejor momento en el partido desde la anotación de este hombre de la Chita Ludueña. El toque atrás para el Guti Estrada. Y el dueño del partido en este momento es Santos Laguna. El toque para el Lorito. Y otra vez Ludueña, que ya no tiene prisa, que le echa para atrás y corre Cruz Azul detrás de la pelota.
¿Ya está más tranquilo Daniel o todavía no, Eugenio? No, para nada, ¿eh? Realmente está viviendo con mucha intensidad esta final del fútbol mexicano. No deja de que esté parado, no deja de hablar. Cosa inusual totalmente. Bonet. Este hombre fue fundamental también en el primer partido. Bonet tirando para Viñeri. Y Viñeri ya le cayeron dos. Vamos a ver si aguanta. Gana la falta. La saca nada. No se la come Armando Archundia. Y este es Lugo. Y del Lugo para Bonet. La barrida dura fuerte, pero la pelota. Así llega y así va Rebozo. Y después atrás Riveros. Y se pelea con todo. Y Lozano. No puede pasar a Arce, que ha tenido una gran temporada. El único refuerzo esta campaña para Santos. Y viene Benítez. Y arranca, va Benítez contra dos. Sigue el hijo de la Pantera. Va contra el Cata. No puede pasar al Cata. Mete en centro, balón rebotado. Llega Arce, gana Cruz Azul. El Cata es Gardel, ¿eh? En esa zona este muchacho tiene unas condiciones, no se regala. Nunca. Lo perfila la banda para ahogarlo ahí. Qué condiciones de zaguero central las de este muchacho, ¿eh? El que está lejísimos, pero lejísimos de la zona donde puede llegar a hacer daño cuando vemos aquí a los miembros de la Federación Mexicana de Fútbol. El que está muy lejos de su zona es César Villaluz, ¿eh? No, bueno, el delantero de Cruz Azul está jugando atrás de medio campo, Sí. cuando Cruz Azul necesita urgentemente goles. ¿De qué platicará el señor Compeán, Aarón Padilla y el doctor Sabater? ¿De Erickson o del partido? O de la bronquita que nos viene el martes, ¿no? Por eso le digo, su hermanito. Envía desde tu celular LP al 40400 y baja los tonos reales de los protagonistas. Y si eres de los primeros 20 en enviar tus mensajes, te regalamos artículos oficiales de tu equipo favorito en estas finales. Además de playeras y pulseras de Yo Amo el Fútbol. El agente corea los goles aquí en el Estadio Corona. Y toca Buoso y la guarda, llega y pelea con todo. Riveros, cometió falta el argentino. Y vean, marcarían 3-3, dice Carlos Sequeiro. Y calienta ya Ceballos. No es común esto en Cruz Azul, generalmente faltando 10 minutos calienta toda la banca, pero lo de Ceballos es porque va a jugar en el segundo tiempo el paraguayo. Y este es Villaluz. César. Toca con Lugo. Hay tres en el área. Buscando Miguel Sabá. Ya la puso abajo. Sabá. Sabá mete tiro. Osvaldo. ¡Qué pelota saca Osvaldo! Abajo a donde le duele a los porteros. Reflejos felinos de Osvaldo Sánchez. Abajo, mano derecha. Vean cómo la baja. Precisamente controla Miguel Sabá. Mete tiro cruzado, venenoso. Y Osvaldo en el fondo. Que además con altísimo grado de dificultad, porque Villaluz le estaba tapando a Osvaldo y mete la mano cuando prácticamente tiene el balón encima. Esto es lo que le preocupa a Daniel, que de repente en el área un delantero rival pueda bajar la pelota con el pecho, acomodarse y girar para patear al arco. Mucho espacio, es lo que le preocupa a Guzmán. Y qué buena anticipación de Fernando Ortiz, que está jugando el partido infiltrado. Y este es Buoso luchando con otro gran futbolista como Joaquín Beltrán. Y recuerden, en cuanto pite Armando Archundia la finalización de los primeros 45 minutos, vamos a estrenar la campaña olímpica de TV Azteca. Prende tu pasión olímpica y estamos seguros que lo vas a hacer. ¿Qué tal está el calor, Sequeiro? Esta Pepsi, Rosy, que sabe a la primera vez que narré, ¿eh? Es que ya viste la nueva Pepsi. Sí, ya. Fantástico. Y con este calor, no sabes, ¿eh? Y eso me recuerda Ideal. al último campeonato de Santos también. Ah, también, por supuesto. En el 2001. Y ahí está Sergio Marcarián, el hombre que ha traído a Cruz Azul a esta final de regreso. Osvaldo con toda la calma, con todo el colmillo, con la experiencia, sacando al equipo. Vean a Buoso, juegan, la bajan de pecho los dos, Benítez y Buoso. Y abajo encuentran al vértice, a Lorito Jiménez. Y toca con calma Hilo Dueña. Y Cruz Azul ya le empieza a costar más trabajo apretar. Y 8 días con el tri de mi corazón a partir de mañana. El miércoles, México contra Argentina. Nos deben varias. México contra Argentina. Esta es la preparación rumbo a la eliminatoria mundialista. El domingo, México contra Perú. Tendremos doble cartelera esta semana a través de TV Azteca. Y además, muchas cosas más, por supuesto. La Eurocopa arranca el próximo fin de semana también. En Austria y en Suiza, el mejor fútbol del planeta. Y solo para tus ojos lo tenemos aquí en la pantalla de TV Azteca. Toca el Lorito Jiménez. Qué buen recorte, le hizo a Torrado. Y después para Arce. Y va por ella Villaluz, pero va a encontrarse al Guti Estrada. Y le hacen ahí el 2 contra 1. Y llega Arce y toca Benítez, lo empuja el Cata.
Juega bien de primera intención, ya no llega Buoso. Saca Bonet y arranca César. Y aquí viene Cruz Azul. Ataca también Viñeri. Qué buen recorte. Cometió falta el Guti Estrada. El escenario de partido, señor Medrano, cuando faltan 5 minutos para que termine la primera parte, es el que más soñó el equipo de Santos. O sea, irse al descanso con un gol de ventaja, con un 3-1 global. Y ante un rival que me parece le está ganando la ansiedad. Y hoy sus delanteros están sintiendo poca colaboración. Y me parece, David, antes del gol de Ludueña, realmente tenían muy nervioso a todo el mundo. Cayó el gol y bajaron anímica y futbolísticamente. No han logrado regresar a ese nivel. No encuentran la forma de poder hacerle daño al equipo local. Van 5 de la máquina a buscar el remate. Tenemos 40, casi 41. Cuelga el centro Lozano. Ya no alcanzó a llegar Viñeri. Mala la ejecución. Y va a ser saque de meta. Desperdicia la oportunidad Cruz Azul. Yo soy vinimexista porque Comex es el color del fútbol. Sí, Santos ya se asentó, Santos empieza a notar controlador del juego, Eugenio. Sí, bueno, la confianza que da el gol, jugar en tu casa, con tu público, con un clima sinceramente muy complicado. Extremo, esa es la palabra. Extremo verdaderamente. Y pues por algo estamos cerrando la final aquí. Santos fue mejor que Cruz Azul en la liga en temporada regular. Y qué importantes son esos detalles. Toca Riveros. Se está acabando el primer tiempo. Cruz Azul necesita marcar pronto. Necesita dar un cambio psicológico. Necesita generarle otra emoción a sus futbolistas. Este es Lugo. Toca para Viñeri. Vean qué bien. Otra vez Fernando Ortiz haciendo un gran partido abajo. Y este es Buoso. A encarar a su marcador. Lo reta velocidad Beltrán. Llega barriendo Beltrán. El Juaco pide una falta. Va a ser pelota para Santos. Y atención que mueve rápido Buoso. Y la baja Benítez y parecía un empujón y lo tiene. Y va a ser tiro libre. Pelota detenida y de peligro contra la máquina. El agente se enciende, se prende, se anima. Para ver si Santos puede marcar otro. Si puede asestar otro golpe sobre Cruz Azul. Ahí estaba el Cata Domínguez. Llega empujando. El escenario es complicado para Cruz Azul, por lo que ya apuntábamos, por las dos condiciones de sus delanteros, que ahora al haber poco espacio les va a costar moverse. El escenario es ideal para Santos, porque Cruz Azul seguramente tomará más riesgos en la parte complementaria, dejará más espacio para la velocidad. ¡Viene centro! ¡Yuzgar! ¡Todavía Benítez! ¡Para afuera! Manotazo impresionante de Yuzgar Gutiérrez. La pelota se iba a colar por el palo. ¡Qué atajada acaba de meter Yuzgar Gutiérrez! ¡Vean el cobro! ¡Y cómo se lanza Yuzgar con todo! Para sacar esa pelota y después Benítez la mandó a la tribuna. La había hecho de sexto año Benítez. Uy. Cómo la jala contra la raya, pero después me parece que se precipita a querer patear cuando había otra opción. Lo que mencionábamos, ¿no? Cruz Azul, conforme vayan transcurriendo los minutos, la desesperación lo va a ir invadiendo y va a entrar en un escenario muy complicado. Y otra vez el cobro de Daniel Emanuel Udueña, que la pone donde quiere. Impresionante la manera de pegarle la pelota de Udueña para ponerla en situación de ventaja. Viene Villaluz aguantando también Lozano. Abajo ya no alcanza el Jimmy. Llega el Guti Estrada, recoge antes Torrado. Cruz Azul a exprimirle los últimos minutos al partido. Centro sobre Viñeri, la revienta el gringo Castillo. Y todo esto carga de confianza Santos Laguna. Y le mete presión a la máquina. Pero la máquina es un equipo grande del fútbol mexicano con una larguísima trayectoria, con 8 títulos. Y no se va a rendir nunca. Y recuerden, en unos segundos, el estreno de la campaña olímpica de TV Azteca. Prende tu pasión olímpica. No se lo pierdan, tienen que ver a Martinoli y a Marín, vestidos de chino, de mandarín. Y en casa, ¿cómo andamos? Yo me vestí de emperador. Y cuidado que viene Torrado. Y vean dónde pelea Buoso. Y todos a recuperar, todos a defender, todos a tocar. Nadie se esconde, todos juegan, todos la buscan. Este es Ludueña con calma, con clase. Mete el trazo para Buoso. Y después llega el Lorito. Y este para Arce. Y desde el fondo se juega un toque adelante. Y esto es Benítez. Pelota para Arce. Le quiere dar la vuelta el Lorito Jiménez. Va a buscar línea de fondo. Vean cómo llega César Villaluz. Se lanza de palomita Joaquín Beltrán para mandarla para afuera. Gilberto Palafox viste de cerca la tajada de Yuzgar Gutiérrez. Sí, excelente, demostrando que tiene mucha calidad este portero joven de Cruz Azul.
Y bueno, en este momento muchos gritos entre los jugadores, entre Beltrán, entre el mismo Zabal, Cata Domínguez. Sí. Tratan de animar a los jugadores para tratar de sacar esto adelante. Lala, alimentamos tu pasión, trae el tiempo de compensación, 3 minutos más, cuidado que llega Benítez, alcanza a caer y la tiene el Cata. Y rompe, y encuentra a Viñeri, y solo contra el mundo va a luchar Viñeri, ya llega Torrado, y Torrado también aguanta porque hay pocos adelante de la línea de la pelota, y Sabá, y de Sabá para Riveros, ahora sí ya está, mejor colocado Cruz Azul, Bonet abierto por derecha, ha llegado poco por esa banda, aquí viene el paraguayo, a colgar el servicio, ya reta al Chato Rodríguez, que es también bueno marcando en 2 ocasiones. 2 veces llegó el Chato, un hombre que llegó a la comarca buscando revancha, estaba en la banca de las Chivas y llegó aquí para convertirse en titular indiscutible, a quedarse con el medio campo de los guerreros, y va a hacer tiro de esquina y ven a Daniel Guzmán, con todo, vean todos los ademanes de Daniel Guzmán, está para la contracrónica, no hombre, eso ya no, viene centro, pelota, ¿cómo desperdician esta? Llevan 2. Y van varias, de un Cruz Azul que dejó de ser efectivo y meterle nervio a su rival. Ahora le pegó Bonet, y es que le cuesta mucho trabajo a la máquina llegar hasta el fondo, y hay que ser muy precisos en los cobros, en los tiros libres, en los tiros de esquina. Se está acabando la primera parte, le quedan 1.5 minutos para que los futbolistas se vayan al descanso. Este es Castillo, Santos en este momento ganando la eliminatoria 3-1, Cruz Azul obligado a marcar 2 para alargar esto, y ven a Castillo como crack Castillo, llega Buoso, cierra el gringo, llega el gringo, Benítez abanica, todavía lo manda para afuera. Fernando Arce tenía para matar. Bueno, cuando viene la gambeta de Castillo, rompe todo. A un Cruz Azul que ya está mal parado. Vea usted lo abierto que está Cruz Azul en el fondo. Y lo de Castillo es muy bueno. Deja a Buoso en posición de gol. Y después otra vez Castillo no llega, el strike y después la mala definición de Arce. Pero esto nos da una idea, Andrés, lo que puede ser el segundo tiempo si Cruz Azul se empieza a abrir de ganas de buscar el gol a como lugar. A punto de silbar Armando Archundi al final de esta primera parte. Y recuerden, vamos a estrenar la campaña olímpica de TV Azteca. Vas a aprender tu pasión olímpica. Y hemos visto una intensa primera parte y habrá que agradecerle a los 22 hombres que están en el terreno de juego el salir a luchar, a competir con esta temperatura, bajo estas condiciones. Ya con calma, Lorito, Doca, Fernando Ortiz esperando que Peter Jr. Y después el balón ya desesperado, largo, que se va para afuera. Y pase lo que pase, gane quien gane esta tarde en el Corona. Solo queremos que haya gloria para el campeón y honor para el derrotado. Silva Armando Archundia. Prende tu pasión olímpica. Osvaldo para el resto de sus compañeros. Comienza el complemento, los últimos 45 minutos. Quizá uno nunca sabe de la gran final del fútbol mexicano. Si Cruz Azul gana el partido por un gol, le da la voltereta, iríamos a tiempos extra. Si el Santos mantiene esto o se ve empatado, de igual forma sería campeón del balompié mexicano por tercera ocasión en su historia. Y toca ante el grito de Santos, el conjunto local. Aquí vemos a Ceballos, un paraguayo que ha funcionado por buenos momentos en la campaña regular. Castillo dando su mejor presentación en esta liguilla 2008. Toca para Benítez, que vaya en cara, atención que tiene a Buoso, se abre el espacio. Cuando le sale Beltrán, la tiene Buoso, posición adelantada. Estoy contigo, Rafa, ya atrás de Josgar. Sí, definitivamente no había ninguna duda y por eso inmediatamente el portero de Cruz Azul, Josgar Gutiérrez, pidió el balón. Es increíble el poder curativo de un partido como la final, o si no, que alguien le avise a Fernando Ortiz y a Lacha Ludueña que están lesionados. Sí, señor, avanza ahora Villaluz. Todavía le pesa un poquitito la inexperiencia en estos tipos de encuentros a Villaluz. Muchísimo talento, tiene enorme futuro por delante. Cambio de juego de Riveros. Para su paisano Bonet, mucho terreno hacia el frente. Atención con esta, puede ser interesante. Mete el centro, allá va Ceballos, va Osvaldo, la gana sin inconvenientes. Se lanza para que la afición también le otorgue, Gilberto Palafox, un buen aplauso. Por supuesto, ahora seremos testigos de los avances del equipo de Cruz Azul. Aquí Osvaldo también jugando un poco para la tribuna, se vale en una final. Y bueno, la gente de Cruz Azul todavía apoyando con todo. Quiere liquidar Santos Laguna, avanza Matías Buoso, engancha hacia adentro, va a impactar, ojo que detiene, le pasaba por la espalda Juan Pablo Rodríguez, se tarda muchísimo, recupera Lugo, revienta Bonet.
Arriba irán a buscar con todo. Figueroa pedía infracción de Ceballos, lo otorga Benito y habrá pelota detenida a favor del cuadro de la comarca. El movimiento que hace Marcarián es hombre por hombre. Sale el uruguayo Viñeri, entra el paraguayo Ceballos. Seguramente aguantará 15 o 20 minutos más en este escenario. Y entonces sí, como él mismo lo dijo, en la recta final a tratar de quemar las naves si es que no logra encontrar los goles. Está usted viviendo en vivo a través de TV Azteca el partido definitivo del Campeonato de Fútbol Mexicano de Primera División. Cruz Azul quiere cepillar 10 años y medio de malaria, mientras que Santos Laguna está cerca de su tercer título. Toca y busca Ceballos, aparece Lugo. La tiene Torrado, único amonestado del encuentro. Aguanta el capitán Cementero, vaya guadañazo que le aventó con todo a Castillo en la primera parte para que viera el tarjetón de amonestación. Después Lozano en la lucha incesante, no puede. Pide amarilla, pide todo, pide saque de banda, no le otorgan absolutamente nada y viene el saque de banda que ya hizo de Estrada para Juan Pablo. Desde el fondo, Santos Laguna quiere que avancen los minutos lo más pronto posible para comenzar a dar aquí la vuelta olímpica. Pedían falta contra Benítez. 2 horas y media después la marca el auxiliar, ya la había marcado antes el señor Benito Archundia. Yo soy vinimexista porque Comex es el color del fútbol. En la comarca lagunera tenemos 3 minutos pasaditos, parte complementaria a través de TV Azteca para todo México. Santos de la comarca lo gana 1-0, el global 3-1 y es campeón. Vamos a ver si Cruz Azul tiene el suficiente resto físico para levantar esta final. Está bravísimo el calor, bravísimo el encuentro y aquí la saca Domínguez. Pellizca activamente Estrada. La compone Torrado, ponen a Ceballos aquí a participar. Le pega de 3 dedos, divide feo contra Lugo. Gana bien Castillo. Pone una pausa, mata el ritmo, toca hacia atrás y la mueve bien Santos. Llega Lugo. Saque lateral. Bengoechea no se sienta un solo instante, señor Sequeiro. No, a pesar del clima, él siempre está ahí pendiente. Marcarán en el fondo y Galindo también observando el partido. Hasta el momento no hay intercambio entre la gente de Cruz Azul, cuerpo técnico, ninguna idea, ninguna cosa rara. Se tuvieron que llevar el trofeo, precioso trofeo, porque estaba cayendo el sol con todo. Y de pronto la persona que le dijeron, pues tú te lo llevas, mi hermano, dice, sí, cómo no, cómo no. Ahorita le cuento. ¿No sabe usted? Es muy buena anécdota, señor El Martirón. manotazo que le mete, así como para pepenarlo de los dedos por abajo en la base y luego arriba. Y cuando toca la parte de arriba, le quedó toda la piel al trofeo. Se quemó de una forma impresionante, sacó la mano, trajo la toallita y vámonos primero a la enfermería y luego dejemos que se enfríe poco a poco en hielo el espectacular nuevo trofeo. Está en este instante enfriándose para que el campeón pues no se tateme igual que la persona que se tuvo que llevar el trofeo. Una cosa lamentable lo que le sucedió al señor que le encargaron lo del trofeo. Bueno, viene tocando Riveros. Aguantan con Lozano, van 4 al área, el centro es pobre, a primer poste la saca bien Figueroa. Ya lo destacaba Toño Rosique en los primeros 45 minutos, enorme temporada, sin lugar a dudas uno de los hombres más queridos por la afición porque es de aquí. Villaluz la deja con el capitán Torrado, el péndulo del equipo comienza a participar, Lugos gira, aquí está Villaluz, ojo con esta, viene disparo, en el fondo, rechaza perfecto Osvaldo Sánchez y luego atizándola ahí al fuego, se checa la tatema a ver si no, se descalabró, no pasa nada, y ahí comienzan a tranquilizarlo Osvaldo Figueroa, le esculca ahí hasta los piojos de todo, a ver si es que lo que sucede, y bueno, habrá tiro de esquina, hay que controlar a Osvaldo, ve usted, que no me lo lesionen, mire, que sí se llevó buen cate, Sí, se pegó, sí se como pegó. cuando Medrano no hacía la tarea en su casa, tómala. Coscorrón. Le pegó bien Villaluz, complicó el disparo. Osvaldo, como juega muy atrás, tiene ese riesgo. Cuando un arquero juega tan atrás, el riesgo de pegarse en el poste en alguna jugada, reacciona bien el guardameta, saca la pelota y al momento de caer se lleva un contacto ahí con el poste. No pasó nada, Palita, ¿o sí? No, hasta acá se oyó el golpe, la verdad, ¿eh? Estábamos muy cerca aquí de Osvaldo. Se lanza duda. con todo, el balón venía muy rápido, pero afortunadamente con la valentía de Osvaldo está bien. Bueno, si algo tiene ahí con el coro cabelludo, luego tú le echas un aviso, ¿no? Viene el centro, atención, pedía en mano de Beltrán. Deja correr el árbitro, la sacó Buoso. Ahora viene Torrado, con el centro al segundo palo. Van cayendo todos sin fracción otra vez, la hizo Ceballos, se queja el paraguayo y habrá pelota detenida para el conjunto que dirige el señor Daniel Guzmán. Que hablando de malaria, ya Guzmán se podría quitar la suya, ¿no? Porque no se le da el campeonato, está muy cerca. Aquí vemos la toma de atrás del arco extraordinaria, ve usted, ahí se alcanza a raspar ligeramente Osvaldo Sánchez, por suerte para él, para Santos y para la selección mexicana está completamente recuperado.
Le pega el susodicho largo y dividido pasado el medio campo. Sin complicaciones la gana Bonet. Lucha Ceballos, avienta laminazo, pasó el Lorito, la tiene Sabá. Aguanta contra Figueroa, ceden con Torrado, cerca de él está Riveros, prefieren tocar con Ceballos. Pegado por la punta, ya acompaña Villaluz, engancha Ceballos, se vuelve loco, mete un disparo, no es su zona. Saca bien otra vez Santos Laguna, triangulación que se pierde con Fernando Arce. Pelota muy buena para Villaluz, ojo con la máquina. Viene Villaluz y encara, viene Villaluz, mete el centro. Ojo que aquí viene Tontudo. Termina tapando extraordinario Ortiz cuando se relamía los bigotes Miguel Sabá. Qué buena jugada hizo Villaluz, la mejor hasta el momento en la liguilla para él. Ahora sí no se vuelve loco, va a la línea de fondo, engancha. Y después el capitán Pincharrata tira el corazón por delante para que Sabá no pudiera empujar la pelota. Se tiró prácticamente a los pies del delantero y consiguió el objetivo. Mira Sabá, la baja, después vaya en cara, pedían falta, la consigue, la compró bien Archundia. Se la vendió extraordinariamente el futbolista Miguel Sabá. Aquí vemos cómo tapa perfectamente y con... Iba a puerta, ¿no? Sí. Aquí el mérito de Ortiz es saber meter la pierna en el momento adecuado y de la forma adecuada, porque si no Cruz Azul ya hubiera empatado el partido. No le queda de otra al equipo de Sergio Marcarián que jugar de esta manera. Está casi entregado atrás, pero me parece que hace bien. Empieza a pisar el área, empieza a generar ocasiones. Cruz Azul busca con una imperiosa necesidad el empate a 1 en este partido. Por el bien de la final y de la emotividad para un encuentro de estas características, estaría interesante que el Cruz Azul pudiera empatar el juego para que le dé mucho más emoción. Pero en la comarca no quieren saber absolutamente nada. Se prepara Ceballos, viene Lozano, aquí lo hace Lozano. Por arriba del travesaño Gilberto Palafox. Sí, un disparo importante del equipo de Cruz Azul. Me parece que entre ellos se empiezan a motivar, tratar de ser más ofensivo, llegar cada vez más al arco del equipo de Santos. Osvaldo en este momento se revisa otra vez la cabeza y gritando a sus compañeros que está todo bien. Espectacular toma aquí en la comarca, ya prepara un cambio Daniel Guzmán. Así es, el número 26 ingresará Francisco Torres, un hombre que de relevo le ha funcionado a Daniel Guzmán. Tenía un ratito casi al inicio del segundo tiempo, Cristian, que Lorito hacía la seña de que no podía más. Tirando el bofe Lorito, avanza Lugo, levanta la cabeza, trata de inclinar la cancha el conjunto visitante. Los cementeros necesitan ganar el encuentro para mantenerse con vida en la final del fútbol mexicano. Aguanta y toca Bonet. Aparece Torrado, presenta la esférica, va hacia el frente. Qué buena barrida metió ahí, voladora con todo a la pelota extraordinaria. Fernando Arce, después hubo infracción y aquí veremos el cambio que ya nos anticipaba el señor Eugenio Díaz. Se va Lorito Jiménez, señor Medrano, bastante maltratado. Y es un movimiento interesante para Daniel, aunque es hombre por hombre. Paco Torres a lo mejor no tiene el ida y vuelta que tiene Lorito, pero tiene muy buen toque de pelota este muchacho surgido de las fuerzas básicas de América. Ah, caray, señor Díaz, ¿y esa tusada que trae Paco Torres en los laterales? Creo que comparte cuarto con Benítez. Ah, muy bien. La moda, señor Martinoli. Ah, no, bueno, está bien, perdón. Por favor, la moda. Digo, nunca lo he visto con ese corte usted. Moderno. Bueno, está No bien. le llego ya, señor Martinoli, pero Digamos los que tienen... Digamos tradicional, ¿no? Al único que le vi con ese tipo de cortes a Palita, de ahí en fuera. Digo, viene tocando Riveros. Aguanta Zabalo, perseguía Juan Pablo Rodríguez. Por acá está Lugo. Ceballos, que participa constantemente. Ah, no, bueno. ¿Qué le pasó a Ceballos? Nada más, ya volteé como diciendo, yo no fui. Aquí vemos nuevamente lo que pasa y para ese tipo de situaciones con Flanax Gel, desinflanax el dolor. No, Ceballos se nos volvió loco, ¿eh? Primero la baja bien, intentó meter un centro y la mandó a saque de banda. La peinó Buoso. Ahora Domínguez anda matando con la pelota, sigue Domínguez, no se escapa el esférico. A pesar de la petición que hacía la reina. ¿Qué hago la reina? Le pasan un pañuelito. Viene sacando Josgar. Fíjate, Cristian, mientras en Santos los 5 extranjeros son base fundamental del equipo, titulares indiscutibles, Sí. y gente muy importante en Cruz Azul, quitando a Bonet y a Riveros, que fueron titulares durante todo el torneo, el resto no le alcanzó para ganarse un puesto indiscutido. Y es que al final traes un extranjero, David, para que te marque diferencia, ¿no? Para que Es sea correcto. totalmente distinto y Es para que correcto. en momentos claves aparezca. Bueno, el América trajo extranjeros. Ah, caray. Y le marcaron diferencia, ¿eh? A la baja, pero le marcaron. Mira, Una diferencia brutal. Benítez y Buoso aparecieron en los momentos claves para marcar una diferencia. Sí. Viene Buoso, mete el centro, quiere matar con todo. Llegaba Ludueña, se cayó la chita, no hay falta, la revienta Lozano. Ahora la ganó bien Ortiz. La baja perfectamente Gerardo Torrado, queda de frente
al arco rival. Avanza Gerardo, toca y busca. Incesante es la labor de Cruz Azul. Lo intenta, lo busca, lo desea, lo construye, lo piensa. Mete la mano Rodríguez, da ley de la ventaja al árbitro. Ojo, otra vez aparece por este sector Ceballos, centro flojo a primer poste, la revienta Fernando Arce, tiro de esquina, corresponde al visitante, será por la punta de la derecha. Cambio, señor Sequeiro. Sí, se va del campo el 23, Gerardo Lugo. Va a entrar con el 10, Edgar Andrade. Segundo cambio de Cruz Azul. Le queda en la banca Jair García, Wiki y también Chávez, además de Velasco y el Conejo Pérez. Está haciendo Marcarián lo adecuado y lo que tiene, ¿no?, en la banca. Vamos a ver si Andrade regresa con esos chispazos de enorme calidad futbolística que lo han llevado a primera división de uno de los equipos más importantes de nuestro país, como es Cruz Azul. Mucho talento. Hay que trabajar en la mentalidad de todos los jóvenes que lamentablemente fracasaron en Carson para buscar un boleto a los Juegos Olímpicos. El centro, cargaron a Beltrán, no hay infracción, dice el árbitro central. Agarra Benítez, lo anticipa Villaluz, levanta la cabeza, están buscando cuatro, un posible centro. Primero quiere despacharse a Juan Pablo, infracción, dice Benito, pelota detenida que tendrá otra vez Cruz Azul. Y así van pasando los minutos de la gran final. Santos cada vez más cerca, pero un gol puede comenzar a cambiar otra vez la historia. Ahí lo está pensando Joaquín Beltrán, se suman 5 y 2 al rebote. Están defendiendo 9 detrás de la pelota, el centro es muy pasado. Ceballos pedía infracción. Hubo un jalón de camiseta, Cristian. Sí. ¿De quién fue primero? No lo sé. Pero no pasó mayor. Archundia. Es correcto. Archundia es Archundia. Ahí está Ceballos. Y mire usted, ¡ah, caray! Impresionante la panorámica de la entrada y el señor Sequeiro que está preparadísimo. Es que hace un calor aquí tremendo en Torreón. Qué galán Sequeiro, por cierto, esa piocha impresionante como D'Artagnan. Aquí avanza Sabá. Ojo que se bota Ceballos, la saca Rodríguez, la tiene Osvaldo Sánchez. Y Rafita Ayala, ¿qué pasa allá atrás de Josgar? ¿Cómo te la estás pasando? ¿Bomba o qué? Hombre, una cosa maravillosa, el calorcito es tropical. La gana bien Domínguez. Hace rato que Santos Laguna no llega con peligro al arco de Josgar. Cruz Azul monopoliza el esférico. Le falta punch. Tiene amplitud, no tanta profundidad, pero Santos sí quiere amarrar completamente la final. Tiene que tomar más el balón. Con la salida de Lorito, lo que hace Daniel es que mete a Arce a trabajar como volante de contención. La ventaja de tener un jugador como Arce, ¿no?, que te juega todas las posiciones del medio campo. Ahora lo tira como un volante de contención. El Chato sigue yendo por izquierda y Paquito Torres va a ir por la derecha ahora. Riveros hacia adelante. Villaluz va y engancha, tiene de apoyo a Torrado, prefiere hacia el frente con Andrade. Se juntan los paisanos y ahí tocan entre ellos los jovencitos de la sub-23 mexicana y han reventado el esférico. Ahora Chita Ludueña la saca bien Lozano, saque lateral, será de manos, corresponde al equipo de Daniel Guzmán. Habrá que reconocer, señor Martinoli, un comportamiento ejemplar de la gente en todo el estadio. Esto se llenó 2 horas antes de que arrancara el partido. Ejemplar hasta el momento la gente de Santos y la gente de Cruz Azul en las tribunas. De acuerdo con usted. Le atizan el fuego ahí limpiamente a Benítez. El ecuatoriano, el rebote para Torres. Ah, caray, le pega con Ramversé, no le sale. Entra con todo Torrado. Ojo que ya está amonestado. Andrade pasó de largo, Ludueña. Después la baja de Inglesa ahí. Torres. Le estaban cometiendo infracción. Dice el árbitro que no es saque de banda, que corresponde a Cruz Azul. Aquí vemos la enorme entrada en la cancha de la comarca. Y después de usted cómo la engancha perfectamente Torres. Le había metido una patada brutal. Y Archundia dice, siga, no pasa nada. Ahora Villaluz mató a Bonet, literalmente. Por eso anticipa Castillo. Y después limpia bien ese sector. Hacia el frente con Matías Buoso. Lo que pide Buoso. Y agarren lo que es ratero. Mano a mano queda Santos Laguna atacando contra Cruz Azul. Ah, no. Infame. Lo de Buoso pasó de la gloria a la infamia en un par de segundos. Y ahora Villaluz va por el centro. Lo persigue, lo jalonea Rodríguez. Aguanta. Gira. Torrado y Andrade. Andrade se puede animar. Tiene buena pegada. Prefiere tocar con Ceballos. Él tendría que estar buscando el centro, no metiéndolo. Pero bueno, intentaba con Sabá. Tiro de esquina por la punta de la derecha. Allá está Cruz Azul. Una pelota detenida. Le duele a Santos Laguna. Aquí podría venir el empate. Ojo con esa situación. Bomba hacia afuera, ventaja para los 5 elementos que en este instante buscan remate. Ya son 6.
Se suma Riveros, la pelota va volando, remate de cabeza que mete Domínguez, es desviado, saque de arco. Que pase lo que pase, Cristian, en este partido, Cruz Azul, David Medrano ya planifica la próxima temporada y buscan en Argentina un mediocampista y un delantero. Sí, Son dos posiciones que necesita Cruz Azul de cara al próximo torneo. Yo me imagino que ya marcarían, conociendo la liga, conociendo el fútbol mexicano, elegirá otro tipo de refuerzos, ¿no? Para hacer más fuerte el equipo, sobre todo de medio campo hacia el frente, porque me parece, Marín, Cristian, que defensivamente y en el medio campo no tiene problemas, ¿no? Tiene dos de los mejores contenciones del fútbol mexicano, en el fondo no tiene problemas, aparte de los que están jugando, tiene a Wiki todavía en la banca, o sea, el problema está arriba, necesita jugadores diferentes. Qué bien la gana Castillo, qué gran jugada está haciendo, se va a acabar todo y Santos va a ser campeón, la tocan con Benítez, se abre un poco el espacio, va y marca perfectamente ahí, le da cierta distancia a Joaquín Beltrán, tocan para Chita Ludueña, prepara bien el disparo, el balón pasa relativamente cerca del palo izquierdo, pero Santos con un contragolpe, Rafita Ayala puede matar todo. 3 toques y fue suficiente para que el balón pasara lamiendo el palo de Josgar Gutiérrez. Es impresionante, todos nos quejamos del calor, pero el portero de Cruz Azul no ha dejado de hacer ejercicio en todo lo que va del segundo tiempo. Muy bien. Pues está volviendo loco Josgar. Le está pegando a la calistecnia, ¿eh? No, pues qué necesidad, viene el trazo largo. Allá va buscando Sabá. Saca Estrada. La gana Domínguez. Ya no la pudo componer en esa zona Lozano. De manos para Santos Laguna, la deja Torres y vendrá desde atrás a hacerlo Iván Estrada. Ahí está el semblante del señor Marcarián. Usted tendrá la mejor opinión. Violento laminazo de Sabá, no marca nada, después la toca a cualquier lado, me lo cebó Riveros, es lo que le reclama y después ya no llegó Andrade, en fin, ahí saque de banda. Otra vez se corta el juego y es para el local. Yo soy vinimexista porque Comex es el color del fútbol. Señor Díaz, estoy con usted. Otro cambio. Daniel Guzmán le pedía a Osmar Mare que regresara a su jugador de izquierda, lateral izquierdo. Decía, caliéntalo. Y se ven rápido, vas a entrarlo. Dijo, no, sigue calentando. Y finalmente lo va a meter. El Chato. Desde el fondo Domínguez le quiso jugar al mago. La perdió en zona peligrosísima. Benítez, Estrada, no hay fuera de lugar. Viene con todo Estrada. Va, intenta, desborda, línea de fondo. Centro flojito, las manos de Josgar Gutiérrez. Pero está muy inquieto, a diferencia de Marcarén, el señor Daniel Guzmán, Eugenio, constantemente dando indicaciones, manotazo para allá, para acá, ¿qué dice? Siente cerca ya el campeonato. También va a meter a Uribe Peralta. Da la impresión de que uno de los que va a salir es Bozo. Pide el cambio, físicamente Bozo no se siente al 100%. Vamos a ver si finalmente es el que abandona el partido. Villaluz otra vez hizo un desborde muy bueno, pero la última jugada Cruz Azul la está desperdiciando constantemente, es traicionera para la máquina. Con este movimiento, la entrada de Mares por Bozo, seguramente Mares va a ir a jugar como lateral de la izquierda para que el zurdito Castillo vaya a trabajar como un volante por el mismo sector y que Ludueña quede libre para jugar acompañando a Benítez allá al frente. Entonces uno que se va es Matías Bozo y ve usted la ovación de pie para el futbolista argentino, muy muy querido aquí. Platicábamos ayer que a Bozo le perdonan que se haya ido a la América y que haya regresado. Eso se lo perdonan aquí en la comarca porque es un tipo que se entrega constantemente. Y el otro cambio, Eugenio, ¿quién va a ser entonces? Ludueña, me parece que es Ludueña el que va a abandonar el campo. Los hombres que pues de alguna manera al 100% no estaban. Les ha pesado muchísimo jugar hoy, particularmente el caso de Ludueña, tú lo sabes, Cristian, sí, infiltrado en una rodilla. Ahora, usted le dio la cara al señor Marcarián, ¿no? Inquieto, no está nada a gusto. Molesto. Sí, bueno, el señor Justino Compeán, al lado del palco de TV Azteca, está peor que Marcarián. Pues, ¿qué le pasa? Bueno, viene una decisión muy importante el martes, señor Martinoli, el nuevo técnico del equipo mexicano, la reunión de dueños. Oye, pero ¿por qué está tan molesto? Pues si Erickson lo quieren todos, ¿no? ¿Quién dijo? Digo, matar, porque creo que... Bueno, no hay uno que haya hablado bien de Erickson, increíble. Pero eso es parte de la preocupación porque ya hay un apalabramiento con Erickson. O sea, Erickson está amarrado. ¿Y qué pasa si los dueños te dicen, ¿y tú por qué lo amarras? Que hay muchos que van a decir eso el martes. Vea usted, Justino está preocupado porque viene una decisión importante el próximo martes. Y aquí falta mucho tiempo, pero Daniel considera que el partido ya está y dice, clean, caja. Tercer título, hay que irle poniendo la estrella a Santos. Está muy cerca el conjunto de la comarca, un golazo de Ludueña. Posición adelantada de Benítez. El gol lo hizo a los 16 minutos. Y después Cruz Azul ha insinuado en algunas ocasiones
bien cubiertas por Osvaldo. Tuvo un par de atajadas muy buenas el arquero de la selección nacional. Y no ha podido marcar el gol que lo aliente otra vez a buscar el título del fútbol mexicano. Pero mantiene la pelota. Tiene mayor posesión. Esta es muy buena de Sabá para Andrade. Vamos a ver si aquí puede Cruz Azul. Viene con todo Andrade. Pellizca el disparo. Pedían mano de Estrada. No había intención. Y muy bien desde el fondo sale Rodríguez. El mundo cambia. El valor de la información no. El Sol de México. Información real para un mundo actual. Pídelo a tu voceador. Avanzan los minutos. Cruz Azul ya prepara otro cambio. Ahora platicamos con Carlos Sequeiro porque viene por este sector Lozano. El centro lo cepilla bien con la cabeza. Estrada la rechaza Rodríguez y después Benítez por poco gana en el mano a mano. La prolonga Beltrán. Saca a medias Figueroa. Aquí está Torres. Después Estrada. Oribe Peralta. Baja el esférico. Infracción, señor Sequeiro. Va también a quemar a sus naves el señor Marcarián. Se va el número 8, Carlos Bonet. Entra con el 30, Jair García. Jair de un paso por esta cancha, ¿no? Sí, por supuesto. Oiga, y don Marca, ¿qué onda, ¿Por qué está así? Marcarián habla ahora con Andrade. Le explica un poquito cómo quiere pararse. Pero así es de repente Marcarián en ciertos partidos, Y lo dijo el jueves pasado. Trazo largo, allá Osvaldo lo gana sin inconvenientes el guardameta de la selección nacional. El símbolo de este Santos, sí señor. Ahora ya con 3 delanteros Cruz Azul, le quedan 23, 24 minutos a esto, a tratar de que haya una tormenta de centros al área, que alguno de los hombres pueda encontrar alguna pelota, aprovechando que ya no está ni Ludueña ni Buoso. O sea, es más o menos seguramente uno de los posibles escenarios que manejó Marcarián. Con todo en los últimos 20 minutos, sí, aprovechando que Santos tiene fuera a 2 hombres muy importantes. Ceballos. Torrado. Le aguantan el esfuerzo a Villaluz que avanza por el sector de la derecha. En punta quedan García. Aquí está Jair. Busca, cayó. No hay nada. Ahí está otra vez Osvaldo. La semana pasada en esta cancha, señor Marín, estaban las mismas aguas. El equipo que estaba avanzando a la siguiente fase, que en este caso sería Santos como campeón, el Monterrey. Y en 15, 20 minutos la historia cambió, Sí, todo cambió. Tampoco nos podemos confiar de que Cruz Azul ya está liquidado, le quedan 21 minutos lo que agrega el árbitro. El escenario del que hablaba David, ya con lo mejor que tenía en la banca el señor Marcarián, es evidente que iba a ser en este momento. Lo que no estaba planeado, señor Medrano, es que Santos ya estuviera ganando 1-0. Se estaba pasando Ortiz dentro del área, sigue Ortiz, le ganan la posición ahí con todo García. Como si estuvieran abajo del aro en el básquetbol, metiendo los manotazos, tratando de ganar la posición para clavar la pelota. Así llegó Jair y después Armando Archundia con esa tradicional figura. Ve usted, ahí están, manotazo brutal, guadañazo al rostro, en la cara no, que es de Figueroa. Y bueno, en fin, así pasó la jugada en donde Jair está con mucho ímpetu en una gran oportunidad que se le presenta en la final del fútbol mexicano. Y de igual forma por acá también andaban igual Benítez y Domínguez también, hay que decirlo, ¿no? Así como estaban Jair y Figueroa, el ecuatoriano y el central mexicano estaban de la misma forma y también marca igual Archundia. No se ha metido en problemas el árbitro central. Andrade hizo con Sabá, después la saca Rafa Figueroa, solo se encuentra Joaquín Beltrán. Levanta la cabeza el ex capitán universitario y abre para Villaluz al área. La van buscando Ceballos, que de primera intención quiso meter el centro. Habrá tiro de esquina por la punta de la derecha. Cruz Azul desde el rincón del terreno de juego quiere hacer ilusionar a sus aficionados aquí y en toda la República Mexicana. La pelota parada. El único antídoto que empareja partidos. Pelota detenida, ojo con esta, ya va Osvaldo, la gana perfecto el guardameta. Y si le da larga puede terminarse todo. Oribe Peralta levanta la cabeza, tiene a Castillo y a Benítez, sigue Oribe, se tarda, ahora sí mete el cambio de juego. Interesante, no hay fuera de lugar, la baja Benítez, ojo con Benítez, vaya engancha, sigue contra Villaluz, muy bien el chamaco, perfecto el chamaco. Qué gran impresión me ha causado, por supuesto, a mí Edgar Castillo, el día de hoy, como el nuevo pan Avena Bimbo, el primer pan que te puede ayudar a controlar los niveles de colesterol. Búscalo en Autoservicios, pruébalo de inmediato. Ha dado un gran partido Castillo. Aquí está Riveros,
Aguanta Rivero, la tiene Ceballos, viene el disparo del paraguayo, la manda desviada por arriba, no pasa nada. Pero ahí va Cruz Azul dándole la impresión de que poco a poco va llegando al escenario que quieren, de ganar los rebotes, de tirar muchos centros, de empezar a disparar de media distancia, pero no logran darle frecuencia al equipo de Marcarián, y Santos cada vez ve más cerca el final y cada vez ve más cerca el tercer título en su historia. Les recordamos que el próximo miércoles o domingo estaremos en los Estados Unidos, en San Diego y en Chicago, México contra Argentina y con la selección nacional del Perú. Vale la pena observar. Los planteles de ambos equipos son muy interesantes. El que presenta México también tiene lo suyo, así que serán juegos de enorme calidad futbolística. A las 9:50 de la noche por Azteca 7 el próximo miércoles. En San Diego, California, ya lo vio usted a Gerardo Melín echando rostro de forma brillante. Y después a las 6:50 en la espectacular ciudad de Chicago, ahí estará jugando la selección azteca en el fabuloso estadio de los veteranos. Mejor dicho, del soldado, el de los veteranos es de Filadelfia, me estoy volviendo loco. Viene el centro. Ya me di cuenta. No, es que el calor me está atrofiando el cerebelo. La geografía de los Estados Unidos. No, la estoy manejando de una forma impresionante, ¿eh? Sí, no. Ando con todo. ¿Y qué? Pues sí, viene, la toca Castillo. Aparece Osmar Mares. Ahora Fernando Arce. Viene con Torres. Choca ante Andrade. Se está muriendo la gran final del fútbol mexicano. Santos Laguna cada vez más cerca. Cruz Azul acumularía un campeonato más sin poder dar la vuelta olímpica. Llegaría a 10 años y medio. Pero bueno, tiene un enorme futuro. Sinceramente, ahora sí Cruz Azul se ve que tiene para otras campañas, no nada más así como de, sí, bueno, llegó ahora y ¿qué va a pasar? No, parece que puede regresar lo más pronto posible a estas instancias. Me parece que tendría que tomar el ejemplo de Santos, ¿no? Sí, en el torneo pasado fallaron en la búsqueda del objetivo, le dieron un toquecito trayendo a Arce, haciendo más fuerte el equipo, y mira, sí, hoy a punto de ser el campeón del fútbol. Si algo tiene que reforzar Cruz Azul es el medio campo hacia el frente, ¿no? O sea, jugadores a lo mejor un poco más matones, ¿no? En momentos importantes. El centro. El balón es rechazado por Figueroa. Yo soy vinimexista porque Comex es el color del fútbol. La toca con Rambercé Benítez y dénsela Benítez. A ver, Oribe, dásela. ¡Ah, no, bueno! ¿De qué te vas a disfrazar, Oribe? No, y luego le pide perdón a Benítez. Que pida perdón y que se vaya, Eugenio Díaz. A todos los que están aquí, los que están viendo la transmisión a través de TV Azteca, pues también que nos pida perdón, porque por favor, ni en los entrenamientos a veces tienes una jugada de esa categoría, 2 contra 1, es simplemente devolver la pared. Qué cerca estuvo Santos, pero bueno, Oribe Peralta le dio un lapsus nerviosus y aquí avanza Sabá. Busca Cruz Azul un gol que le dé esperanza, que le meta muchísimo miedo a este partido. Allá va el centro, lo saca Ortiz. Como ha aguantado ese tobillo del futbolista argentino. Y después, infracción. Oribe Peralta, como verdadero pecero, se le aventó y a Rivero. Habrá pelota detenida para Cruz Azul y un receso, señor Palafox, para que otra vez se hidraten. Sí, por supuesto, ya lo piden los jugadores. Y vaya regaño que le está poniendo Osvaldo Sánchez a los baloneros, ¿eh? De pronto los baloneros regresaban los balones muy apresurados. Osvaldo les dice que calma. Y es obvio, por el tiempo para ganar a favor del equipo de Santos. De Daniel Udueña, porque estaban muy preocupados y muy asustados. A raíz de ese momento, parece que el equipo de Guzmán ha manejado una gran madurez, ¿no? Como conjunto, y han manejado los tiempos como les ha dado la gana. Sí ha llegado Cruz Azul, pero en ningún momento se ha vuelto a sentir esa tensión o ese estrés que se llegó a sentir los primeros 15 minutos del encuentro. Envía desde tu celular LP al 40400 y baja los tonos reales de los protagonistas. Y si eres de los primeros 20 en enviar tus mensajes, te regalamos artículos oficiales de tu equipo favorito en estas finales, además de playeras, pulseras de Yo Amo el Fútbol. Bueno, pues Cruz Azul con la última y nos vamos a aventar toda la carrocería hacia el frente, a jugar mano a mano en defensa. Allá va un centro, la busca Rivero, la tiene Andrade. Vamos a ver esta, viene y engancha dentro del área. Hay 5 buscando el centro al segundo palo, ya son 7. Se tarda Andrade, los van a pescar, tiene que agarrar, tiene que cometer infracción. La pelota larga contra Benítez, se va a acabar todo y Santos va a ser campeón. Viene Benítez, ¡palo! La pelota pega en el palo derecho. Era toda la gloria completa para
Santos Laguna a 13 minutos del final. Pero el palo le ha dicho que no a Benítez. Y el juego sigue ahí. La hizo bien Cristian Benítez, así era. En velocidad, ni Jaime ni Torrado pueden alcanzarlo en el cierre. Y aquí ve usted, dramáticamente la pelota golpea la parte interna del poste y coquetea con la raya sin que nadie la logre empujar. De cerca Rafa Ayala, milagrosa la forma en la que pegan el palo y se va para afuera. Y el reclamo de Benítez fue para sus compañeros porque nadie siguió la jugada. Él tuvo que ir a pelear una vez más el rebote y no le alcanzó. Va con todo también Santos, se equivoca Benítez, se vuelve loco. Bueno, Oribe ya hasta le reclama, imagínese usted lo que habrá hecho Benítez. Viene el disparo de Arce, infracción del susodicho, pelota detenida. Y la gente en la tribuna ya saborea el tercer título, el primero en la historia para Daniel Guzmán. Y va con todo otra vez Joaquín Beltrán. La toca para Villaluz. Marcarían va y viene desesperado. Quiere que Cruz Azul encime. Hace rato se tardó Andrade. Tenía a 7 al segundo palo y no la metió al área. Aguanta Riveros ya jugando como un 9 más. Viene Andrade, prepara el centro, la pelota va. La saca bien con la cabeza de forma extraordinaria Ortiz. Yo soy vinimexista porque Comex es el color del fútbol. Y comienzan a girar los brazos, a levantar todo el puño al cielo. La gente de la comarca observa el cronómetro cerca de la gloria máxima. Olé, olé, olé. Todo el estadio Corona. Las manos arriba y los pañuelos ondeando. En otros países esto sería una barbaridad, pero en México esto representa toda la felicidad. En España cuando ponen esto es porque quieren matar a todo el equipo. Acá es porque verdaderamente quieren gozar en la comarca lagunera. Más de 1 millón de personas viven en esta región del país. Orgullosamente laguneros, estoicos en sus creencias y estoicos con el equipo de la Laguna. Aquí está Cruz Azul intentando levantar un partido que está casi en la lona. Le quedan algunos instantes. Tiene que insinuar, encimarse el equipo de Marcarían. La baja Torrado. Aguanta y pone hacia el frente uno de los mejores campeonatos que ha tenido en su carrera Gerardo. Toca Ceballos, avanza Riveros, acompaña Villaluz. Aquí estaba Cruz Azul. Sigue Ceballos, aguanta dentro del área. Ojo con las faltas. Viene Ceballos, mete el centro, busca Riveros. El rebote le queda Ortiz, la saca Santos Laguna. Pero lo que tiene que hacer Cruz Azul. Un error, para bien, para mal, pero que busque por lo menos hacer figura en los últimos 10 minutos a Osvaldo Sánchez y a la defensa de Santos Laguna. Ceballos, Torrado. El centro, la mala fortuna le pega a Ceballos, saque de banda, será para Santos Laguna. Escuchamos en la banca cementera a Carlos Sequeiro. Galín de Bengoechea de pie, Marcarían sentado, ya reflejando un rostro de impotencia más que nada, tratando de alentar los últimos minutos, tanto Pablo como Benjamín. Viene Riveros, aguanta Lozano, debe descargar un centro al área que busque la esperanza. Allá va, ojo con esta, viene Villaluz, prepara, viene Villaluz, sin convicción alguna, llegó a la zona donde el frío cala los huesos y dijo para donde caiga, y así se quedaron la gente de la máquina en la tribuna. Es lo que le ha faltado a Cruz Azul en esta final, determinación, decisión, una buena elección en la última jugada, no le ha alcanzado y me parece, señor Martinoli y señor Marín, el tercer título en la historia de Santos no se lo quita a nadie. Hay que ir poniendo a Daniel ahí arriba, donde están los técnicos que hicieron campeones, mexicanos todos, a este equipo de la Laguna. A partir de mañana a las 8:30 de la noche por Azteca 13 revive la telenovela que revolucionó la televisión mexicana, Todo por Amor. Angélica Aragón, Fernando Luján, Plutarco Asa y grandes protagonistas en esta historia se convirtieron en un verdadero parteaguas de las telenovelas. Mañana 8:30 de la noche Azteca 13 y ya está llorando el cementero en la tribuna. Los Achillón, levante la cabeza y ve a su equipo, que aquí tiene la gran oportunidad de empatar en el encuentro de vuelta y buscar, por qué no, algo heroico y alargar el partido. Se prepara Cruz Azul, va con todo. Santos defiende con 10, la mueve Torrado, el centro muy peligroso. ¡Gol!
viene el centro de Torrado, pelota que va al área y llega y cepilla perfectamente Lozano. Nos deja 5, 6 o quizás hasta 10 minutos con lo que agrega Archundia de un partido verdaderamente que puede ser dramático. Se calla la comarca lagunera. Ya chillaba el gordo en la tribuna y ahora sonríe. Cruz Azul empata aquí en la comarca y está uno de los tiempos extra. Tendremos final en los últimos 10 minutos con esta jugada balón parado donde Cruz Azul encuentra algo. Otra vez producto de lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Osvaldo se mete muy atrás y permite ese tipo de juego dentro del área. Hay una desviada ahí que va al fondo del arco. Señor Marín, lo que nos espera. Nos esperaba un cierre muy atractivo, ya lo había dicho Cristian Martinoli. Lo que te puede llegar a salvar o medio meter en un partido, la pelota parada. Y llegó este cobro de Gerardo Torrado, encimados todos, llega a chocar la pelota Jaime Lozano, le cambia la dirección a Osvaldo Sánchez. Estamos en el 38, por ahí de 4 o 5 minutos me parece va a añadir Armando Archundia. Vaya cierre nos espera, y así se vive el partido en Lagunas, Oaxaca. En Lagunas, Oaxaca, locura total, Cruz Azul está cerca. Y el que estuvo cerca de toda la anotación fue Gilberto Palafox atrás del arco de Osvaldo. Vaya coraje que hizo Osvaldo Sánchez reclamando a todos sus compañeros por dejar rematar en 2 ocasiones al equipo de Cruz Azul, y atrás de la portería de Osvaldo toda la gente de Cruz Azul se levanta, empieza a apoyar con todo, y lamentablemente hay alguna bronca con la porra de Santos, se empiezan a aventar de todo de barra a barra. Que se tranquilicen las aguas, el Don se está sacando los dedos y desde el fondo la saca Paco Torres. Benítez está liquidado físicamente. Oribe Peralta aquí la pone a ver si Benítez aguanta. La última para Benítez, arrastra la marcación. Hay final en Torreón. Se quita Beltrán, lo desparrama, va contra Torrado, también hace lo mismo. Viene el disparo y en el fondo Josgar Gutiérrez saca de manos. Y Cruz Azul avanza e intenta rebasar medio campo Villaluz. Antes la gana muy bien Castillo. Duelo de chamacos, jalonazo de Villaluz. Falta, infracción, pelota detenida. ¿Cómo está Daniel Guzmán, señor Díaz? La angustia es impresionante, no solamente desde que dirige a Santos, yo creo que en toda su carrera no ha sentido tan cerca el título Cristian Daniel Guzmán, y veía venir la situación porque constantemente golpeaba la banca, le daba la vuelta a la cancha, le daba la espalda, sabía que Cruz Azul estaba creciendo. Pelota parada, la tiene Santos, sí señor. Santos no puede meterse en este pleito de cantina, ida y vuelta, no, Santos tiene la ventaja de un gol. Más importante es tener la pelota, manejar los tiempos del partido, no querer hacer el segundo gol, tener la pelota y manejar los tiempos. Si ellos hacen eso, el espacio se va a crear solo. Sí, señor. Pero si siguen en el pleito de cantina, cuidado, puede pasar cualquier cosa. Recuerda usted, la semana pasada Monterrey lo ganaba por 2 goles y en 15 minutos empató Santos. Santos no ha ganado en la liguilla en esta cancha, hoy otra vez está empatando. Cruz Azul tiene que jugar con el aspecto psicológico. Tiene 4 minutos y lo que agrega Archundia para llegar por lo menos 2 veces más al arco y tratar de aventar con todos los tiempos extra. Y ahí sí, jugar a lo que caiga, a lo que muera en la cancha. Y así están los cementeros, que levantan la esperanza. Se calla la gente en la comarca, estaban cerca del título, todavía lo tienen en las manos, pero titubean. Se entrega Torres, viene Lozano, mete el disparo, bote bravo, en el fondo está Osvaldo Sánchez. Momento peligroso el que está viviendo el equipo de la comarca, y el jugador más valioso es el Achita Ludueña. Cheta desde 1,399 pesos mensuales. Es el jugador Volkswagen del encuentro, el Achita, que metió un golazo para abrir el marcador. Es que hasta este momento el gol de Ludueña le está dando el título a Santos. Hasta este momento, pero falta, Avanza Cruz Azul con el corazón en la mano, con una mochila de 10 años y medio llena de fracasos. Allá va Cruz Azul, no quiere morir en la comarca. La reina y las plegarias, sufrimiento absoluto en la comarca lagunera. Es una de las cosas, señor Medrano, que yo siempre me he preguntado, ¿no? Estás tratando de llegar, señor Martinelli, como sea al área rival, la pelota está en el aire y cometes falta. Digo, por lo menos espérate a ver qué pasa, ¿no? Producto de que les gana la desesperación y la ansiedad, André. Ellos saben que los minutos van pasando y que se va esfumando la posibilidad de dar alcance para buscar la prórroga. Se está muriendo el partido. 42 minutos con 40, la gran final del fútbol mexicano a través de TV Azteca. Santos de la comarca sigue siendo campeón. Le falta amarrarlo sobre el final. El Chato Rodríguez
Trata de ganar la posición de la pelota, quiso rebotarla, la dejó pasar Beltrán, avanza Torrado. Y ven al capitán de Cruz Azul con todo el pundonor y la gloria por delante. Y abre la cancha, Andrade no está despierto, mete una patada brutal, infracción. Así la marca Benito Archundia, se pone como loco Buoso. Hay que meterle sangre a Andrade. Tiene menos de 23 años y muchas condiciones. Tiene que levantar el nivel futbolístico. ¿Cómo es posible que Torrado, un consagrado, se mate en la cancha y él que tiene 20 minutos en el terreno no vaya por esa pelota con todo? Vean a Marcarián. Y allá va Oribe Peralta. Falta Daniel Guzmán, le quiere aplicar la tomoenague al auxiliar, señor Díaz. Caray, yo estoy a unos metros y te soy sincero, no alcanzo a ver el toque, pero bueno, el partido se puso muy rápido, se salta en la media cancha y hay mucho nerviosismo en la banca. Ya vino otra vez el cuarto oficial a pedir por favor a la gente de Santos que se siente. 44 y contando, va Jair García, lucha con Mares. Aquí está Rodríguez, le va a matar el ritmo, Oribe Peralta la toca y lo hace correctamente. Se puede acabar todo mano a mano, Benítez, velocidad pura. Muy bien Joaquín Beltrán, no se regala el obsequio a la banda y cuando engancha hacia adentro le saca la pelota. Otra vez Andrade, no le mete pundonor y la gana bien Estrada. La toca hacia atrás, la masa la duerme, la quiere llevar al rincón del terreno de juego. El Santos Laguna, que en este instante será campeón. Fundamental observar, señor Sequero, el tiempo que se agregue. ¿Qué dice Marcarián? Está desesperado Benjamín Galindo con Andrade. 2 cambios de juego que levantaba Benjamín la mano para que hicieran el cambio de Andrade le anticiparon. Está muy molesto la banca de Cruz Azul con Andrade, pero desesperado Marcarián y Bengoechea mirando el reloj y sobre todo a ver cuánto da el cuarto árbitro. Se acerca en ese momento, vamos a ver cuánto va a dar. Sigue Santos Laguna, mantiene la pelota, otro tiro de esquina por la punta de la derecha. Nosotros en la comarca lagunera tenemos tiempo cumplido. 45 minutos se cumplen los 180 de la gran final. Lala, alimentamos tu pasión, trae el tiempo de compensación y son 5 minutos. Señor Rosique, la semana pasada con Monterrey calificando a la final, el árbitro, señor Morales, agregó 5 y al 93 Santos avanzó a la final del fútbol nacional. Aquí otra vez 5 más. Y 5 son suficientes para tejer un milagro, para tejer una hazaña. Vaya que si lo son, 5 minutos van a ser una eternidad para la gente de la comarca. Y para Cruz Azul se van a ir muy rápido, pero pueden todavía generar, sembrar alguna esperanza. Otro tiro de esquina, los hombres no están a la distancia, estamos en el agregado, ya se comieron uno. ¿Qué pasa con el banderín Rafita Ayala? Pues al parecer está caído, no está bien en la posición correcta en la que debe de estar. Además de toda la gente que ya está prácticamente a punto de ingresar al terreno de juego, que el árbitro está pidiendo que se retiren. Digamos que está a medias, ¿no? Sí, está caído. Exactamente, para quitar el proverbio tan natural mexicano. A medios. Que no sé si esa se pueda decir luego, no vaya a ser que nos anden petando. Bueno, viene el tiro de esquina. Adormilado. Exactamente. Pues bueno, aquí se está matando el ritmo del partido. Dijeron 5 y desde que dijeron 5 no se ha jugado un solo minuto y ya llevamos 1 y medio. ¿Qué va a pasar? Archundia observa el cronómetro. Dijo que hasta el 50, en una de esas nos vamos al 51 o 52, así que ni se preocupe. Entrada tremenda, la gente de pie. Y no pueden con el banderín, no pueden. Ya que lo saquen. Si el banderín es el problema que lo saquen, por favor. Chacón aventando el bofe, el cuarto árbitro. Ya por lo menos colocó el banderín, la mueve Santos Laguna. La tratan de sacar de esa zona los cementeros. Saque de banda, corresponde al azul. Y avanza ahora Ceballos con la pelota peinada. Reacciona desde el fondo Domínguez, otra vez el Chato Rodríguez, la gana Benítez, viene Benítez, encara Benítez, sigue Benítez, la mandó por arriba, el ecuatoriano que encaró a Beltrán aguantó el laminazo que le metió el número 14 y la mandó por arriba del travesaño. Cruz Azul está buscando la última gran oportunidad, el trazo es de Torrado. Aparece Lozano, aquí está Andrade, pierde el esférico, recuperación para Estrada y compañía. Así están los azules en la tribuna del Corona.
Anticipación perfecta de Joaquín Beltrán. Cruz Azul con lo último que le queda, aventando todo. Llega Villaluz dentro del área, la saca Castillo. Saque lateral que corresponde a la máquina. Y la dama que observa el cronómetro ve con angustia que pasan los minutos. Santos Laguna con Buoso fuera del terreno de juego. Avanza Cruz Azul, Ceballos, saque de banda para Santos. Está cada día más cerca el conjunto de la Laguna. Ya tenemos 48-20. Y otra vez aprieta la parcialidad local en esta tribuna. Y el grito es incesante. Y otra vez a girar los corazones, a observar a los azules tristes. Pelota larga. Joaquín Beltrán que gana con la cabeza. Cruz Azul busca el tiempo extra. Necesita un balonazo al área ya esperanzador. Saca con todo y con el alma Ortiz. Lateral. Será de manos para la máquina. Marcarían y Bengoechea desesperados, dan indicaciones. Lozano que ya da para Sabá. Línea de fondo, tiro de esquina y tiene que ir Josgar. Y tienen que ir todos. Se va a acabar el partido. Y Santos Laguna tiene que defender. A Josgar lo amarran. Va a ser la última jugada de la final. Tiro de esquina, comba hacia adentro Gerardo Torrado. Defienden 11, atacan 8. Ojo con esta, se prepara el centro. Allá va Osvaldo, la gana sin inconvenientes el arquero de Santos Laguna. Y en estos últimos segundos es cuando el juego entra a su dimensión desconocida, cuando todo puede pasar, cuando los equipos vienen expensas de cualquier susto. Las dos caras de la moneda. Lloran los azules, disfrutan los laguneros. Se va a acabar el partido. La final se la va a llevar Santos Laguna de la comarca. A menos que Cruz Azul haga un milagro, haga algo histórico en el Estadio Corona. Y tendrá una oportunidad más porque avanza aquí Ceballos. Va y engancha hacia adelante, la pide Riveros, la tiene Sabá. Aguanta Sabá Candela. Le meten con todo a Fernando Arce. No hay infracción. Guzmán como loco. Se levanta Arce, choca Sabá, la toca Torrado. Vean ustedes la tribuna. Avanza Domínguez, observa el cronómetro Archundia. Se va a acabar la pelota, va al área. Va Yair García, pedían jalón, no hay absolutamente nada. Mete con todo Yair. Gana la posesión, desborda, va a meter el centro. Ojo con esta, rebote de Sabá. Es desviado, se mantiene la pelota, la pide Ceballos, la tiene Ceballos, mete el disparo, la pelota media, Ceballos otra vez el impacto, lo saca desde el fondo Estrada, está haciendo agua Santos Laguna que en este momento es campeón. Hay saque de banda para el local y se va a acabar, lo sabe el Conejo Pérez que es sufrimiento. Ha sido un parto en el área de Santos Laguna lo que acaba de vivir el conjunto de los guerreros. 2 veces estuvo Ceballos, primero Rodríguez, después Estrada y el Conejo Pérez que tuvo que comer banca por primera vez en su historia desde que agarró la titularidad. Deja lágrimas en la tribuna, se va a acabar y Santos Laguna está más cerca que nunca. Dijeron 5, ya tenemos 51 y contando en la cancha de la comarca. Mantiene la pelota Santos, toda la banca de pie, todo el estadio pidiendo el final. Santos de la comarca, como alguna vez lo hizo Tena, como otra vez lo hizo Quirarte aquí, Daniel Guzmán está a punto de conseguir la gloria eterna con esta institución del norte. Ha levantado el orgullo del norte una vez más. El equipo que alguna vez fue el humilde conjunto de Torreón hoy es el poderoso equipo de la comarca. El cambio de juego para Torres. Se va a acabar el partido. Todas las miradas van con Archundia. Sigue Torres. Infracción, no hay nada. Y la deja correr. Pelotazo largo. ¡Se acabó! Santos Laguna es campeón de México. El equipo de la comarca empata y todo mundo grita del estadio. Daniel Guzmán se quita la malaria. Osvaldo Sánchez, otro título más en el fútbol mexicano. Y Santos Laguna le ganó un estoico Cruz Azul que luchó hasta el último instante, pero no pudo una vez más. Santos, señor Eugenio Díaz, Carlos Sequeiro, Santos es campeón de México. Escuchamos al campeón, al técnico, señor Díaz. Aquí está Daniel, finalmente campeón. La verdad, no merecemos esta copa porque fueron 2 años de sufrimiento. ¿A quién se lo dedicas, Daniel? A mi hermano que murió
a mi esposa, a mis hijos, a toda esta afición que me aguantó, a la directiva, a todos. Felicidades, Daniel. Estamos aquí escuchando a la gente de Santos, cómo celebra Osvaldo Arce, por supuesto, Lorito campeón del fútbol mexicano. Muy contento, la verdad que por fin se nos dio, creo que hicimos un esfuerzo impresionante, bueno, sufriendo, pero somos los campeones. Felicidades. Osvaldo, de nuevo campeón del fútbol mexicano, Osvaldo Sánchez, otra vez campeón. Contentísimo, la verdad, gracias a Dios. A toda la gente que nos tuvo fe, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, mis hermanos, mi madre, mi padre que está en el cielo. Gracias. ¿Por qué fue campeón Santos? Porque fue el mejor equipo de los últimos 2 torneos. Gracias. Gracias. Ahí está Osvaldo Sánchez, campeón del fútbol mexicano. Y la celebración con todos, con Pozo, con Arce, con Ludueña, con Iván Estrada. Qué palabras, señor Rosique, la de Daniel Guzmán, al borde de las lágrimas, afónico total, recordando a su hermano, a su familia, lo que pasa en estos grandes momentos, en estas grandes presentaciones y escenarios como es la final del fútbol mexicano. Hoy Santos es campeón porque lo dijo Osvaldo Sánchez. Durante un año completo fue el mejor equipo. Estamos con Ludueña. Mientras del otro lado, la gente de Cruz Azul, Sergio Marcarían levantando, abrazando a sus futbolistas porque cayeron sin rendirse hasta el último instante, hasta el último segundo. Y ahí está el contraste, los polos opuestos de este deporte, la gloria y el dolor, la gloria y lo que representa caer, lo que representa perder. Hoy Santos Laguna es un fiel protagonista de la gran historia de esta región, una región trabajadora, progresista, luchadora, que venció al desierto, que aquí ha luchado todos los días por escribir su propia historia, una ciudad que tiene 100 años, un club que tiene 25 y un club que tiene un gran carácter, una gran categoría para salir de los malos momentos. Este club vio la oscuridad, este club estuvo muy cerca de irse a la primera división A y hoy alcanza y roza las manos. El marcador final Volkswagen es Santos campeón 1, Cruz Azul 1. Que le pongan la tercera estrella al conjunto de La Laguna. El equipo de Daniel Guzmán se consagró campeón en su cancha y seguimos, señor Sequeiro, señor Díaz, escuchando a los protagonistas. En un minuto más estaremos de vuelta aquí en la cancha de La Laguna para escuchar a los protagonistas de este Santos Laguna campeón. Ahí sí seguimos abajo con el señor Sequeiro y el señor Díaz escuchando a los protagonistas de este título lagunero. Gracias con el Lorito. ¿Cómo se sufrió Lorito? Sí, muchísimo. Se sufrió muchísimo y bueno, la verdad que este grupo se lo merecía. Venía luchando desde el descenso, así que estamos muy contentos. Qué clima hoy, ¿eh? Qué complicado jugar al fútbol y se sobrepusieron a todo. Gran preparación física. Sí, la verdad que es todo. La verdad que estamos muy bien físicamente, estamos muy bien mentalmente y gracias a Dios se nos dio, no sufrido, pero se nos dio lo que queríamos. Felicidades, Ludueña, eres campeón del fútbol mexicano. Sí, gracias a Dios, muy contento. Se debe a un trabajo, una humildad que ha tenido este grupo y sabíamos que como se diera teníamos que llevar este triunfo que tanto buscaba y gracias a Dios se dio, ¿no? Para ti fue una liguilla complicada por las lesiones, pero con ese gol eres campeón del fútbol mexicano, así de fácil. Sí, gracias a Dios. Me toca estar en un momento difícil que uno quiere aportarle todo al equipo. Como pude en una pierna, en lo que sea, pude estar y darle un gol a toda esta gente, a mis compañeros, a la dirigencia que tanto nos han apoyado en un momento difícil de mi carrera. Felicidades. Gracias. Cristian Benítez, recién llegado al fútbol mexicano, ¿ya usted campeón? Sí, yo creo que es algo muy bonito. Yo creo que desde que llegué dije que venía a buscar algo acá, ¿no? Y se me dio. Yo creo que el otro partido se nos escapó, pero gracias a Dios este partido nos pudimos consagrar. Yo creo que hicimos bien las cosas y yo creo que ahí está el esfuerzo que hicimos toda la temporada y bueno, gracias a Dios se pudo hacer las cosas bien y bueno, yo creo que esto es para mi familia, para toda la gente de Ecuador, para toda la gente de aquí de Torreón y yo creo que es algo muy bonito y bueno, llevarlo siempre en el corazón. Felicidades. No, gracias. Fernando, eres campeón del fútbol mexicano, lesionado y todo, campeón del fútbol mexicano. Había que jugar. Yo creo que todos los compañeros tuvimos la fortuna por jugar y salimos campeones. Gracias, muchas gracias. Pues está Toño Rosique, amigos de TV Azteca. La emoción incomparable que siempre dará el triunfo. Los jugadores de Cruz Azul fueron a agradecerle y arreglarle la camiseta a la gente que vino. Ve usted a Lugo completamente deshecho. Es un tipo que
que siente los colores de la máquina, porque cuando tú surges de un club, no hay nada igual a jugar en la institución que te vio nacer. Porque además tú pasarás, tú jugarás y te irás algún día. Pero si te entregaste, si pusiste el corazón, la gente se va a acordar de ti. Y eso es invaluable. Y eso no tiene precio en el fútbol. Esa gran memoria, vivir en el recuerdo. Y también pasa del otro lado con la gente de Santos Laguna. Cruz Azul en este momento está ya saliendo sin las camisetas que se las regaló a la afición que vino desde la capital. Y va a pasar al vestidor para salir en unos cuantos minutos, porque se está montando todo un gran escenario. Quédense con nosotros, no se vayan. Se está montando un gran escenario para ver ese gran momento, levantar el trofeo. Corona la pasión, manda a felicitar al Santos Laguna por ser el nuevo campeón del fútbol mexicano. Todo con medida. Se está montando, Cristian, amigos, una gran escenografía para vivir ese momento inolvidable, ese momento que se queda para siempre de levantar la copa y las lágrimas. Mira la doña, mira dolor, la doña. ¿no? Y es gente que ¿cuántos años llevará siguiendo a Cruz Azul? Toda la vida. Toda la vida. Posiblemente la señora vio nacer al equipo. Seguramente. Siguió la trayectoria en primera división y hoy se sintió cerca. Quizá en los últimos 10 minutos muy llena de ilusión, pero Santos es el que tiene la gloria para ellos. A festejar y escuchemos a más protagonistas. Ahí está el Chato Rodríguez. Gracias, Cristian, el Chato campeón. Qué orgullo solamente para ti, para tu familia, para el futbolista mexicano, ¿no? Que da la cara, un gran nivel mostraste esta campaña. Sí, la verdad que es la recompensa del trabajo, el trabajo de año y medio, 2 años que tenemos en esta institución. Y sí, como tú dices, lo importante es que la familia está aquí, la familia siempre nos apoya y para ellos es este campeonato. En tu carrera has pasado momentos difíciles, pero Daniel te tiene mucha confianza y no le has fallado. Sí, es algo que le agradezco y como te digo, creo que esto se recompensa con este trofeo porque realmente este equipo se lo merecía. Tiene torneos haciendo muy bien las cosas y hoy lo demostró. Que siga el festejo. Muchas gracias. Hay gente surgida de la cantera de Santos, Rafael Figueroa. Eres campeón del fútbol mexicano, Rafa. Campeón del fútbol mexicano. Sí, gracias a Dios, ¿no? Créeme que fue mucho esfuerzo. Veníamos de un descenso. ¿Y qué te puedo decir? Estoy contentísimo. Sobre todo tú dijiste aquí en Torreón. Sí, para mi gente, ¿no? Que se merece esto y más. Que siempre nos apoyó en las buenas y en las malas y ahora, bueno, en las buenas. Y créeme que no tengo palabras, estoy muy contento. Felicidades, Rafa. Gracias a ti. Aquí está Bon Giovanni. Este equipo no corre, vuela en el calor, Bonjo. ¿Qué les diste? Realmente no, te digo, la verdad que estoy súper contento, es un equipo impresionante, dio todo. Lo hicimos un poquito más dramático, pero bueno, Dios sabía que esto era para nosotros. Se revirtió una situación muy complicada, Bon Giovanni. Sí, realmente con muchos apuros, no pudimos definir, pero yo creo que hay una justicia que fue el mejor equipo del campeonato y lo demostró hoy. ¿Qué dupla la que estás haciendo con Guzmán? ¿Para siempre o qué? Sí, si Dios quiere, sí. Mira, realmente estamos muy contentos, estamos trabajando bien y estamos para grandes cosas. Te felicito. Gracias a ustedes. Eugenio, uno de los héroes de la semifinal, Fernando Arce. Fernando, eres campeón del fútbol mexicano. Sí, estoy muy contento, la verdad. Fue una alegría muy grande para mí porque voy llegando a esta institución y de primera pues le estamos regalando el campeonato a toda la afición y a toda la comarca lagunera que la verdad se lo merece. Empezó a crear el título desde la semana pasada con tu gol en el último minuto. Sí, bueno, me tocó la fortuna de anotar a mí y fue un gol que le dio mucha ilusión a la ciudad, al equipo, a la institución y gracias a Dios hoy se puede lograr un campeonato jugando bien, jugando inteligentes y siendo un equipo muy intenso. Felicidades. Gracias. Iván Ortiz, el Guti, un jugador que no la pasó muy bien en las últimas campañas, jugando con Veracruz, con Dorados. Hoy eres campeón de primera. Gracias a Dios. Desde que estoy en primera división me había tocado sufrir demasiado. Ahora me toca una alegría y estoy feliz, muy contento que se diera así. Gracias a Dios y al apoyo de la afición de nuestras familias que siempre han estado con nosotros en las buenas y en las malas, que yo creo que es para ellos más que nosotros, ¿no? Nosotros tratamos de hacer todo por ellos. El Guti volaba por la banda. La verdad que has llamado la atención, inclusive hay quien piensa que debes de jugar en la selección. No, si se da, qué bien, la verdad. Yo estoy viviendo el presente, estoy muy feliz aquí en Santos, que se siga dando bien las cosas, esperemos, vamos a luchar por ello y si algún día se da el llamado a la selección, va a estar muy feliz, muy contento. ¿Qué dice tu playera, oye? Tiene el nombre de cada uno de mis integrantes de mi familia, mi mamá, mi papá, mi esposa, mi próxima bebé, mis hermanos y hasta las mascotas, todos. ¿Cómo se va a llamar tu hijo? Ivana. Ivana, es nena. Niña. Perfecto, felicidades anticipadas. Gracias.
Ahí está Iván Ortiz. Es una gran historia porque el Guti es de esos chicos que venía buscando revancha cuando llegó aquí a la comarca lagunera, estaba en la primera división A, por ahí olvidado, llega, aquí empieza a jugar, deja la piel, deja el corazón y hoy es campeón del fútbol mexicano, como varios jugadores de Santos, porque hay historias así, la historia de Bozo también, que se fue a la América y regresó buscando revancha, hay varios como ellos. No, y se dio tiempo hasta de meter a la mascota. Puso el nombre del perro ahí también. Es una parte muy importante de la familia. Por supuesto. Ahí vemos al Guti, extraordinario. Yo sí te diría, Toño Rosique, amigos de TV Azteca, me parece que es un muchacho, al igual que Figueroa, que por qué no también, pueden merecer una oportunidad en la selección mexicana. Claro. Me parece que son jugadores que han demostrado, no es de ahora, llevan más de un año jugando a un nivel extraordinario, son fundamentales, casi nunca se habla de ellos y son titulares indiscutibles. A los futbolistas se les prueba en diferentes escenarios, Cristian, cuando estamos viendo el gran trofeo, el nuevo trofeo del fútbol mexicano, espectacular, la verdad, de categoría, de gran calibre para un momento como este. A los futbolistas se les evalúa en diferentes escenarios y estos chicos ya sufrieron y ya resolvieron lo que era estar en peligro de descenso. Ya fueron líderes de la competencia y ahora también vinieron de atrás para ser campeones del fútbol mexicano. Así es que han probado su valía y han probado el valor, el carácter que tienen para sobreponerse a situaciones adversas. Ahora esperaremos a que Cruz Azul venga a recibir las medidas del segundo lugar, como siempre sucede, el primer lapso, porque hay que también premiar al equipo que sale segundo, porque hoy jugadores de Cruz Azul, más de uno tiene que salir con la cabeza hacia ya me bañaron a Guzmán, que ya no puede ni hablar, ya lo quería aventar por los aires. Cuidado con el gordo Guzmán, Mira nada más, y mira que sí le está pegando. No, es que las arracheras de Torreón son buenísimas. ¿De qué me estás hablando, Rosique? Pero y la fiesta apenas empieza, baja. Les cuesta más trabajo que levantar la copa, Y no sabes lo que va a hacer. Archundia, buen arbitraje. Sí. Es el mejor árbitro que existe en nuestro país, junto con el Chiqui Drácula. Entonces ahí está. Chiquimarco, perdón usted. El señor Chacón, feliz de la vida, vino, cobró, pasó un ratito en las bancas, estuvo feliz. Tus nietos, que ya dijiste en la final. Sí, señor. Ya está montado todo el escenario, están listas las medallas, está listo el trofeo. En cuestión de segundos veremos ese gran momento, esa gran fotografía. A Santos Laguna levantar la copa y a Cruz Azul salir con honor, porque se lo merece, a recibir sus medallas de segundo lugar. Cruz Azul está muy cerca, Para todos los aficionados de la máquina que hoy nos siguen viendo y que están tristes evidentemente por este resultado, créanme que lo que está desarrollando este equipo hace rato que no se veía. Darle juego a muchos elementos de fuerzas básicas, tratar de encabezarlos con algunos jugadores mexicanos de enorme calidad en la columna vertebral. Y después me parece que la máquina la veremos muy, muy pronto en otra final del fútbol mexicano, y por qué no dando la vuelta olímpica que se le ha negado ya durante 10 años y medio. Porque una derrota es solo un paso más hacia el éxito. Y aquí viene Edgar Castillo, que fuera un jugador fundamental, que hiciera una gran jugada. Y la gente de inmediato empieza a recibir a sus héroes, a sus ídolos, a los hombres que se quedarán para siempre con su nombre escrito en la historia, porque te quedas ahí para siempre, como uno de los 11, de los 15, de los 22 que levantaron, que ganaron el campeonato. Bueno, pues entonces vemos al campeón 1-1 recibiendo. Ortiz se infiltró para jugar prácticamente toda la liguilla. Oribe Peralta, un hombre nacido en esta ciudad, el Gordo Becerra, de pasar de un descenso con el Querétaro a ser el campeón con Santos Laguna. Ahí están los jóvenes como Osmar Mares, hombres de cantera. El Johnny, que ahí está presente. Santiago, Decio de María, que pues les tiran la mano y pues nada más no la da porque estaba muy pendiente con las medallas. En fin, el señor Compeán, que debe estar pensando que no llegue el martes porque se nos viene la noche con lo de Erickson o no. Y en fin, hoy Santos Laguna tiene su verdadera fiesta. Fernando Arce, que en la campaña no anduvo tan bien, pero que en la liguilla fue fundamental para que hoy Santos dé la vuelta olímpica. Y ahí viene el capitán, y ahí viene Osvaldo Sánchez, un hombre que tiene los galones de capitán tatuados en ese brazo izquierdo donde trae el gafete y hasta de beso. Eran su Kiko, Osvaldo, cómo no. Se lo merece. Y ahí está Buoso. El señor Decio de María entregando a Daniel Guzmán, ya todo empapado ahí con Bon Giovanni, que cómo salen las fotos, el buen Bonjo. Y este momento es para siempre, solo para tus ojos, un momento que habrás de recordar toda tu vida, tú que estás ahí arriba, tú que estás parado en esa tarima porque te lo has ganado. Eugenio Díaz, Carlos Sequeiro, ¿qué nos platican allá abajo? ¿Cómo se vive esa fiesta eterna que hoy está eclipsando a toda la comarca lagunera? No, bueno, hay muchísima emoción aquí sobre el terreno de juego. La gente en la tribuna la puedes ver, conecta perfectamente con los muchachos, con el cuerpo técnico, con la directiva, porque también está Alejandro Raragori y el resto de la directiva. Un club que sufrió muchísimo, y lo decía la gente que hemos entrevistado,
y que bueno, le dio la vuelta a esta historia que parecía complicada y hoy son campeones. Pues ahí están. Verdaderamente una empresa muy poderosa, patrocina y es dueña de este equipo que vino, invirtió su dinero en el fútbol mexicano nuevamente, salvó un equipo que estaba en el arrastre total, puso su dinero, arriesgó el capital. Y su talento y su liderazgo. Va a hacer crecer el fútbol en esta región del país, va a poner un estadio de primer mundo, va a poner instituciones deportivas de grandes alcances, va a crear mayores empleos en esta región y salvó a este equipo del descenso sufriendo en el último instante y hoy después de ser líderes generales, hoy después de haber perdido como líderes de la competencia, regresan en el segundo lugar de la tabla y son campeones del fútbol mexicano. Todo eso en un año y medio. Eso es creer en tu proyecto, darle continuidad, tener un líder, apoyar al hombre que está al frente. Eso es creer en tu gente. Y ahí está la copa, y ahí está el trofeo. Y está todo listo. Mira Decio de María, dice, no, esta me la llevo para mi casa. Feliz de la vida. Y Justino le dice paso. Ey, que yo soy el presidente. Viene Justino, vienen todos. Y aquí está Osvaldo Sánchez. Y el momento para toda la vida aquí se vive en este instante. Santos Laguna de Torreón es campeón del fútbol mexicano y Osvaldo Sánchez, un veterano, un histórico del fútbol nacional que quiere jugar una cuarta Copa del Mundo y retirarse en 2 años más. Llegó a Torreón. Y si Osvaldo nos pudiera platicar, Toño Rosique, él se lesionó 2 veces, lo trajeron para hacer solución y estaba haciendo un problema y él lo sabía. Se recuperó como un profesional, levantó el nivel y llegó con Santos Laguna a la final del fútbol mexicano para ser campeón. Y por eso hoy que Osvaldo se bañe de gloria, con él y toda la gente de Santos Laguna, porque por historias como estas son nuestro combustible para vivir. Historias como estas son las que nos mantienen siempre unidos a este juego, siempre ligados a este maravilloso deporte, a este fantástico espectáculo. Y hoy está terminando una temporada, pero por historias como estas regresaremos a los estadios muy pronto para volver a vivir precisamente lo que hacen hombres como estos, que tienen una fuerza inconmensurable y que todos los días con sus historias y con su ejemplo nos impulsan a vivir y a ser mejores. Ahí está Santos Laguna, saluda al campeón del fútbol mexicano y honor a Cruz Azul, que ha quedado segundo. Se puede ganar o perder, pero qué bonito es ganar. No hay duda alguna, estamos contigo. Sí, Daniel Guzmán, ya más tranquilo, técnico del equipo Santos. ¿Qué se siente ser campeón, Daniel? La verdad yo creo que no hay más alegría, no hay mejor alegría en el mundo que levantar la copa. La copa significa mucho esfuerzo, infiltraciones, concentraciones y bien por ellos porque se merecen ser campeones. Dijiste antes de arrancar la liguilla, ahora vamos a jugar diferente. ¿A qué te referías? A jugar con más inteligencia porque en la liguilla se juega totalmente aparte. No sirve de nada ser tan ofensivos, arriesgar atrás. Buscamos el equilibrio, la paciencia, la prudencia y lo conseguimos. ¿Esa fue la experiencia que te dejó la eliminación con Pumas, Daniel? Por supuesto que sí, porque querer atacar, obviamente son los tiempos. Ahora tengo más experiencia que en aquella ocasión y la verdad me siento muy contento. Eres un técnico más maduro, has pasado por cosas difíciles, personales, un técnico más completo, Dani. Yo creo que sí, y culminé todos esos 5 años de estar salvando equipos del descenso con ser campeón. La verdad, no se compara con nada. ¿Qué pasaba por tu mente el día de hoy conforme se acercaba al final del partido? La verdad, soñaba con este momento, soñaba con lo que voy a vivir en el vestidor y lo que voy a vivir en la noche. ¿A quién se lo dedicas, Dani? Era a mi hermano Miguel, que murió muy joven, a mi suegro, a mi abuelita, a mi mamá y papá, que todos están con vida, a mi esposa y a mis hijos y a toda la gente que me apoya en Guadalajara. Un abrazo, Dani, a disfrutar. Gracias, David, gracias. André. Un emocionado Osvaldo Sánchez. ¿Por qué, Osvaldo? Sí, contentísimo, ¿no? Porque ser campeón es lo máximo a lo que podemos aspirar. Contento, agradecido por Dios. Mando un saludo a todo Guadalajara, a toda mi familia, a la que está aquí, a la que está allá. Contentísimo, muchas gracias. Te costó el hombro, o sea, ha sido muchas cosas, Osvaldo, en muy poco tiempo aquí, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero estoy muy contento. Este equipo se diseñó para salvarse del descenso y ve qué bonito es la vida. Qué bonita es la vida cuando trabajas, cuando te unes. Resulta que somos campeones, qué bárbaro. Hoy en algunos momentos lo pasaste mal, sufriste, te veo realmente muy emocionado, te veo más emocionado que nunca, Osvaldo. Sí, estoy muy contento, ser campeón es una dicha grandísima y estoy contento, está mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mi madre en la tribuna, mis tíos, contentísimo. Señor Medrano. Osvaldo, la suma de muchos factores lleva a esto. ¿Tú cuál consideras que fue la base para Santos campeón? La unión de grupo y ahí se le debe mucho a Irarrágorri y a Daniel Guzmán, porque ellos dos son gente como directivo y entrenador que unan al equipo y
híjole, la verdad que tenemos un grupazo que se diseñó para salvarse del descenso y resulta que somos campeones. Hace un año Osvaldo con el rosario en la mano, manteniendo la permanencia, hoy en primera división. ¿Cómo se da, hoy campeones en primera división, cómo se da esa transformación? No, en base a trabajo y a unión. Creo que este equipo se hizo fuerte en base a sufrir, en base a ser golpeado. Nunca perdimos la fe, trabajamos y está el fruto del trabajo. Tú también fuiste muy enfático en lo que desea Daniel al arrancar la liguilla. ¿Saben qué? Vamos a jugar diferente. ¿Por qué? Teníamos la experiencia del torneo pasado que Pumas en semifinal nos metió muchos goles en su casa. No queríamos que se repitiera eso, el equipo modificó su forma de jugar y es campeón. En la liguilla hay que ganarla, no hay que jugarla bien. Tú, Osvaldo, ¿le dedicas a alguien en especial este título? Sabemos que has pasado por cosas complicadas, por cosas bonitas. O sea, ¿a quién se lo dedicas, Osvaldo? A toda mi familia, a mi esposa, a mis hijos, están en la tribuna, mi madre, mis hermanos, todos en Guadalajara y en especial mi padre que está en el cielo y que todos los días lo siento aquí. Debe estar contento el viejo, ¿no? El viejo, si algo quería era verte campeón, Osvaldo. Contento y me da mucho gusto que seamos campeones otra vez. Felicidades, Osvaldo. Ahí está Osvaldo Sánchez, le pedimos que para hacer un contacto, regresamos con ustedes, André, Cristian, Toño, allá a la posición. Perfecto, ahí vemos toda la alegría de Osvaldo Sánchez cuando levantó el título. Decía el señor Valdano, indispensable levantar el trofeo con las dos manos, ¿no? Sí, con las dos manos y darle un buen beso antes. Sí, señor, y gritó el tradicional, somos campeones justos, ¿no? Decía ahí, más Justos, o menos, claro, ¿no? claro. Ahí, sí. Ahí gritas lo que te sale del alma, lo que te sale de lo más adentro. Y ahí va el trofeo dando la vuelta olímpica. Esa vuelta olímpica tantas veces soñadas por los futbolistas desde que empiezan y que solamente unos cuantos saben de lo que se trata y no se les olvida nunca. Y así como lo levantó alguna ocasión Paco Gabriel de Anda, y así como lo levantó en alguna ocasión Jared Borgetti, hoy el título lo levanta el capitán de los guerreros, el capitán de la comarca lagunera, Osvaldo Sánchez. Estamos viendo el mejor gol, o el gol de Daniel Emanuel Udueña, el gol que termina por ser la diferencia. Qué manera de pegarle a la pelota, digna de una final, ¿eh? Sí, este fue al minuto 16, detiene, ya sabe dónde va a poner la pelota y coloca el balón en el ángulo superior izquierdo de Josgar Gutiérrez. Ya la gente se estaba relamiendo los bigotes y comenzaba a festejar porque se sabía que Daniel Udueña de esa distancia lo podía liquidar al arquero de Cruz Cristian, Azul. Sí, señor. Vamos a platicar con Emanuel Udueña, contento, caminando con dificultad. ¿Cómo está, Chita? Bien. Muy contento. Realmente se logró el objetivo que queríamos y bueno, a disfrutar ahora. Qué gol soñado, ¿no? Sí, gracias a Dios pude aportar un gol importante para que el equipo agarre la confianza cuando estamos pasando unos momentos muy difíciles en el partido. Ahí la quisiste poner a Chita, ¿no? Digo, es ese tipo de jugadas, los que te conocemos, sabemos, ahí la quisiste meter, ¿no? Sí, gracias a Dios uno pudo aportar eso y, como te digo, por ahí no estaba en mi mejor momento, pero uno quiere estar siempre, así que gracias a Dios pude aportar algo. Te costó mucho trabajo la liguilla, la pierna, el ritmo, pero mira, el gol finalmente significa el título. Sí, gracias a Dios. Eso, pero también quiero destacar el trabajo que han hecho mis compañeros, el cuerpo técnico que me tiene una confianza bárbara y a toda la dirigencia, la gente que me muestra un cariño impresionante. Y bueno, como yo les dije a Daniel, a todo en una pata, pero quiero estar. Gracias a Dios se dio todo igual. Y te vemos que arrastras la pierna, ¿te duele, Chita? Sí, me duele un poquito, así que ahora a festejar. A suerte, a festejar. Emanuel Udueña, hecho pomada, señor Martinoli, señor Rosique, de la pierna, pero mira, la clavó en el ángulo en la más importante. Sí, porque hoy no podremos olvidar que se jugó bajo condiciones extremas y que hoy han tenido que dar mucho más de lo que suelen ofrecer. La vuelta olímpica y el contraste, el polo opuesto. Miguel Zabay, las lágrimas. Daniel Guzmán dando gracias al cielo por lo que acaba de conseguir. Y toda la gente de la comarca lagunera de Santos, el Guti Estrada. Y las lágrimas, por supuesto, de los aficionados de Cruz Azul. Pero es parte de este juego y se pierde con honor. Y es parte de este espectáculo. Eso deja de ser un deporte, ¿no? Al fin de cuentas, decía también Menotti que el fútbol es lo más importante dentro de todo lo menos importante de la vida, ¿no? Entonces, hay que tomarlo con calma. Si ustedes de Cruz Azul y hoy no se pudo, créame que con este nuevo diseño 2008 de la máquina estará mucho más cerca en alguna otra oportunidad de ser campeón. Hoy cayó ante un equipo muy importante que terminó por matar la eliminatoria en la cancha del Estadio Azul porque de allá sacó la ventaja. Porque además hay otros 16 equipos que ni siquiera pudieron llegar a
a esta última instancia, a esta última tarde, al gran domingo del fútbol mexicano. Y hoy Cruz Azul estaba aquí y ha caído con uno grande, con un equipo enorme, poderoso como Santos Laguna de la Comarca, que está haciendo historia y que además hoy le da una alegría infinita a toda su afición. Y la fiesta apenas comienza, y la fiesta apenas inicia, y esto va a durar muchas horas. Hasta mañana, Martinoli. Sí, señor. Por la noche Deporte B con el campeón no se lo puede perder. A nombre del señor Rafa Ayala y de Gilberto Palafox atrás de los arcos, de Eugenio Díaz y Carlos Sequeiro en las bancas, el señor Antonio Rosique en los primeros 45 minutos de los comentarios a nivel de palco, por parte de André Marini, de David Medrano, de toda la gente que trabajó en esta transmisión de TV Azteca. A nombre de Cristian Martinoli le damos las gracias. Gracias por acompañarnos durante toda esta campaña. Y Santos de la Comarca, con esta imagen de Osvaldo, se consagró campeón del fútbol mexicano. Gracias, muy buenas tardes y por la noche Deporte B.